millennials no son los de los 80 a los 2000, más que nada porque entre la gente de los 80 a alguien nacido en el 95 hay diferencias abismales. De hecho, siempre digo que yo me parezco más en algunas cosas a la generación Z que la gente de los 80. La gente de los 80 fuisteis una generación curiosa. ¿Cuántos sois de los 80? Vamos a la pregunta del millón. Bien, es que no sé si me atrevo a decir lo que voy a decir ahora. Aquí sois poquitos, ayer me costó un poco más. Pero bueno, os lo digo esto porque muchas veces se os llama la generación perdida. ¿Sí? ¿Lo habéis escuchado alguna vez? Bueno, la mía era la X, que no se sabía muy bien qué éramos, o sea que tampoco... Y la Z es la última, ¿eh? Ahora os diré que esto es una casualidad histórica para mí. Yo diría que lo de que la Z sea la última tiene todo el sentido del mundo. Pero vamos allá, lo que os decía. Generación X, ¿cómo éramos? ¿Cuántos somos X? Venga, confesad. Que a estas edades empezamos a tener ya... Los de los 80 confiesan siempre. Los X no confesamos. Muy bien, ahí, con orgullo, sí señor. Claro que sí. Somos una generación muy buena, cuidado. Hombre. Bueno, los de la X. Os digo que somos una generación muy buena, pero cuidado, también éramos una generación muy workahólica, en el sentido de la empresa tradicional, de escalar en la empresa tradicional, sobre todo los hombres. Es la imagen, yo siempre, hay un vídeo por ahí que además pone imágenes de esa película, no sé si recordáis Risky Business, Instinto Básico. Ahí el que más ligaba era el que más trabajaba, el que tenía el mayor puesto en la institución. Todo lo importante en la vida era ascender en la escala empresarial, eran ejecutivos, todos, y recordáis que la clave del éxito era esta. Esto en algún momento, pero esto es la generación X, ¿de acuerdo? Horarios estructurados, jerarquías, todas estas cosas. Por eso, y me anticipo un poco, nos parecemos tanto a los Z, porque amamos Internet, porque aquel mundo realmente, aquello de la televisión diciendo todo lo que era verdad y lo que no, aquello de las estructuras empresariales tan rígidas, sin ningún tipo de flexibilidad, etcétera, era bastante agotador. Por eso somos muchos de nosotros los frikis de hoy de la tecnología. Vais a encontrar muchos de mi generación colgando croissants que se comen para desayunar en Twitter, o partidas, que le llamáis aquí, colgando las partidas que desayunan porque nos parece que es de interés. No es eso, estamos como un poco alucinados con todo esto, porque venimos de aquello, ¿vale? ¿Qué pasó? Se dice que la generación perdida lo es porque ha sufrido 3 traumas importantes. Quizás uno no os toca tan de vosotros, quizás 2. Diría que más 2 que 3. Quizás tenéis otro que desconozco, pero en cuanto a norteamericanos, desde donde parten estos estudios, se dice que es una generación que ha sufrido 3 traumas. El primero, el fin del trabajo. En la generación X, la mayoría de nosotros trabajamos en aquello de lo que estudiamos. Yo he hecho muchas cosas en la vida, pero estudié psicología. Y al final he logrado como situarme en el ámbito de la psicología social de alguna forma, pero ahí. Los de los 80 no lo tuvieron tan fácil. Hay un sociólogo que se llama Jeremy Rifkin, que lo escribió en los 90 un libro que se llamaba El fin del trabajo, precisamente. Y decía que precisamente se había terminado eso de esa escala jerárquica de la empresa, porque te echaban del trabajo, básicamente. Vinieron las crisis económicas, etcétera. La gente que había dedicado toda su vida a subir en ese escalafón se encontró absolutamente perdida. ¿Qué hicieron los de los 80, sobre todo los hombres, al encontrarse perdidos? Priorizar un poco más, dejar de dar tanta importancia al trabajo, dejar de ser workahólicos y centrarse un poco más en lo personal, en la familia, en la conciliación de la vida laboral y familiar y todas estas cosas. En este sentido se igualaron los géneros también. Ya no, creo que ahora, en esta generación de ahora, a mi hija no le puedo decir yo que el hombre trabaja y que la mujer se queda en casa. Os aseguro que me echa a mí de casa. O sea, realmente ha cambiado precisamente gracias quizás a la crisis económica, que alguna ventaja tenía que tener para el mundo. Yo siempre digo, este es el primer trauma. El segundo trauma es el de Internet. En el segundo trauma, y eso es una ventaja o desventaja a la hora de aplicar todo este cambio de mentalidad del profesorado que requiere este cambio de paradigma, eso a veces es ventaja o desventaja. Es una generación ambigua con Internet. Les hacemos muy digitales, por eso os digo que es una barbaridad decir que los millennials van del 80 al 95, porque en el 95 viven en Internet y consideran que Internet es la vida. En los 80, ¿qué era Internet?
Internet era un nido de spam, de correo basura, de tonterías, de IRCs donde podías encontrar cualquier cosa extraña en este mundo. Tenía muy mala fama. O sea, estamos... A muchos profesores de los 80 de ahora, alumnos, etcétera, yo tengo alumnos en la Huerta de Cataluña de los 80 y me pasa lo mismo, les estamos diciendo que Internet es maravilloso, que hay un montón de recursos educativos, que no sé qué, cuando les echamos del trabajo hace eso, 30 años, 20 años, por usar Internet. No, usabas Internet en la oficina y era motivo de expulsión muchas veces del trabajo. O sea, fue como muy castigado, como cualquier tecnología. También pasó con la imprenta, ¿eh? Cualquier nueva tecnología genera sus tecnofobias y sus castigos. A esa generación le estamos pidiendo que sea ahora súper TIC y que eduque con TIC. Están un poco perdidos también. Segundo trauma. Y el tercer trauma que os decía que nos llega tanto es el terrorismo global, que bueno, nos llega de momento, ya veremos. Espero que no llegue nunca. Sí, espero que no llegue nunca. Pero creo que sí que al joven norteamericano le supuso un cambio el hecho de vivir en un mundo muchísimo más inseguro. El 11S creo que fue un trauma mundial para todos. Cuando vimos caer aquello dijimos, Dios mío, ¿qué está pasando en el planeta? El tercer trauma. En fin, ante estos traumas se dice que es la generación, se dice no, yo apuesto en quitarle lo de perdida y decir que es la generación de los valores. Yo creo que los valores estos que estamos observando en los Z, que vienen muy ecológicos, vienen muy de reciclaje, bueno, muy animalistas, muy vegetarianos, vienen muy bien para mí, en mi opinión, vienen muy avanzados. En parte es gracias a esta vuelta a lo personal, a lo familiar de sus padres, papás y mamás, que eran de la generación de los 80. O sea, que os rehabilito, cuando os digan que sois generación perdida, decid que suerte que estáis ahí, sois los que controláis los abusos de las redes. Cuando Facebook dice que es tan bueno y tan bondadoso con todos los seres humanos, los de los 80 son los que nos recuerdan que, bueno, de qué come Facebook, de nuestros datos, con lo cual aquí el perjudicado es la privacidad, y lo es mucho. Esto de la privacidad ya nos podemos ir olvidando. Quizás aquí no estáis tan controlados, pero en Estados Unidos y en Europa, sobre todo por el tema del terrorismo global, el tema de la privacidad ya lo hemos olvidado. Yo, como anécdota así muy simple, os digo que es imposible no tener un móvil localizable. Yo es algo que explican Assange y otros espías. Es imposible, tú lo apagas, le quitas la batería, lo metes en el agua y está localizable el móvil. O sea, no es imposible, lo puedes meter en una caja de Faraday. Parece ser que el congelador es la única solución, o algo así. Lo puedes meter en una caja totalmente hermética y cerrada y ahí se ve que sí. Pero para que os hagáis una idea de lo que hemos perdido en cuanto a eso. Evidentemente creo que la privacidad es la gran perjudicada de toda la era de las redes. Y esto lo denuncian más los de los 80, ya os digo, son los que son capaces de observarlo mejor. Los más jóvenes, ya como han vivido en esto, ni se dan cuenta. Los de la X, ya os digo, estamos ya tan alucinados de poder decir lo que pensamos a públicos que nunca habíamos podido opinar. Estamos tan alucinados que ni lo observamos, a veces somos un poco demasiado optimistas, muchas veces, y me incluyo. Son estos, ya os digo, los que observan este tipo de cosas. Yo quería dejar las preguntas para el final, pero si me insistís, a mí me gusta añadir datos en medio. Sí, no, me gusta el tema, o sea que venga. En la Argentina, la generación de los X son los nacidos bajo las dictaduras. La generación de los 80 son los hijos de la democracia. Fantástico. Os decía que todos estos datos dependen del contexto y seguro que eso influye también en los X. Aún así, yo conozco muchos X argentinos alucinados con la tecnología, y que cumplen este patrón, curiosamente. Bueno, yo que conozco muchos, tengo muchos colegas en Facebook, en Twitter argentinos. O sea que la dictadura seguro que pesó, podría ser el tercer trauma, ¿no? En el que cambiemos terrorismo global por dictadura, creo que también es un trauma considerable, mucho más seguramente. O sea, pero se cumple igualmente, yo creo, el esquema de que al final los X y los Z somos más parecidos en ciertos temas que los de en medio. Aún así, evidentemente, son recuperables y bienvenidos sean si vienen con valores, que ya os digo que afortunadamente no querría otra cosa. En fin, los Z. ¿Cómo son estos Z? Lo voy a citar así por encima ahora, pero vamos a hablar de los Z el resto de la charla. O sea que estos son los que nos interesan, que son nuestros alumnos del futuro. Para empezar, os voy a aclarar porque os decía que para mí la Z es la última. Esto fue curioso en una reunión en Madrid. Yo presentando temas como estos, me lo dijo un hombre de ahí por decir algo. Dice Z, dice ahora ya no habrá más generaciones. Y me hizo pensar, pues quizás no.
Porque fijaros por qué éramos generación. Porque teníamos cosas en común y éramos todos muy iguales. La generación Z se la llama también la generación de la diversidad. Significa que puedo hacer lo que quiera independientemente de dónde haya nacido, de mi grupo social de referencia inmediato, etc. Tengo en Internet donde elegir sobre cualquier cosa en este mundo. Se diluyen las diferencias de género, se diluye la edad. Yo siempre digo, yo soy un poco Z también, no vais a envejecer nunca si no dejáis de aprender. Y en Internet es muy difícil envejecer. Abuelitas que salen a hacer running, yo en Buenos Aires os lo digo, esto sí que es argentino porque lo he visto. Corrió una media maratón en Buenos Aires y la de abuelitas que llegaron al final 10 o 12 juntas me dejó alucinada. O sea, ¿por qué corre una abuelita ahora y no corría hace 40 años? Porque hace 40 años era imposible encontrar otra abuelita con la que correr, así de básicamente. Además es que las abuelitas, por generación, por definición y porque nosotros se lo ordenábamos, no podían correr. Una abuelita tenía prohibido correr en este mundo. Me parece fantástico que se pueda elegir tanto por edad, por género y por todo. Yo siempre, el ejemplo, digo que es el fin de las generaciones y el inicio de la libertad, de alguna forma. Creo que una de las cosas más importantes de Internet es esa posibilidad de buscarte en tus referentes según lo que de verdad quieras, no según lo que te haya tocado por lugar de nacimiento, etc. Yo me anticipo un poco, pero os lo quería comentar, también hablando con un chico de la radio, me ha iluminado un poco, me ha comentado que veíais Merlí aquí, una serie catalana, Merlí. ¿Os suena? Me ha comentado que la veíais y que os llegaba. Y he pensado en esta idea. He pensado en la idea de... También me han comentado que había problemas de temas de jóvenes infelices, tal especialmente. Y he pensado, oye, pues no está mal que llegue una serie que creo que es modelo. Tiene algo de machista, ¿eh? La serie, cuidado que allí en Cataluña la criticamos un poquito. Tiene su puntito. Pero bueno, en general es muy bondadosa en cuanto a tolerancia y respeto hacia la diversidad. Cualquier joven de aquí con problemas de bullying que se sienta aislado en la escuela porque es diferente, porque se siente diferente y no encuentra a nadie igual, esto es muy duro y muy triste, puede ver cómo hay otros modelos posibles. No digo que sea lo de poder ver, pero ya es mucho que pueda ver que otra realidad es posible. El mero hecho de que Merlí funcione como webserie, accesible desde cualquier lugar del mundo y que cualquier lugar con Asperger, uno en Merlí tiene un Asperger de caballo, con una identidad sexual distinta, en Merlí también aparecen personajes diversos, con ideologías distintas, colores distintos, razas distintas, lo que sea, pueda encontrarse reflejado en lugares más amables. Merlí es un ejemplo tonto, pero estamos hablando de comunidades. Una de las grandes ventajas de Internet, y leí un estudio hace poco en ese sentido, una de las cosas que los colectivos más discriminados alaban de Internet es precisamente ese no estar ya más nunca solos. O sea, son colectivos que tradicionalmente vivían aislados, por eso sufrían muchísimo más bullying en las escuelas, y que ahora por lo menos, si no en la escuela o fuera de ella, pueden encontrar referentes, aunque sea online y aunque estén en el otro lado del planeta a veces no es tan fácil, pero creo que es interesante esa idea, tanto a nivel de emocional como a nivel de libertad, a nivel al final de felicidad del ser humano. Yo os digo, como anécdota personal también, yo empecé, no sé si lo veis, el currículum ha sido denso, pero había un punto de desarrollo web, tecnologías. Yo empecé en todo esto de Internet, fijándome mucho en lo tecnológico y enseguida me di cuenta, a veces llegas a las cosas de una forma extraña, que lo que me atraía de Internet era la posibilidad de hacer más feliz al ser humano. Creo firmemente en que está ahí esa posibilidad, en mucha mayor medida de lo que son las amenazas, que también las hay y de las cuales también hablaremos. Sobre todo apuntar cosas, porque estoy segura de que se os ocurren ejemplos de las terribles cosas desastrosas que también se pueden hacer con la red. En fin, seguimos, que si no, eso no llegaremos a ninguna. Lo que os decía, características de la generación Z. Hemos dicho que tienen buenos valores, hablaremos más de eso, pero creo que es interesante también ver cómo son emprendedores. Es una generación, yo os lo digo por mis alumnos, a la cual, y probarlo en casa, le preguntas qué quieres ser de mayor y poquitas veces te dice trabajar en la empresa tal o trabajar en el gobierno tal. Lo que quieren es crear una empresa o sea, es una generación creativa, proactiva y con ganas. Una cosa muy curiosa además, que observo crecer año tras año con mis alumnos, es que además
tienen un alto sentido de la responsabilidad social. Yo trabajo con alumnos de marketing y a veces administración de empresas mezclados. Esos señores de hace 20 años no tenían en la cabeza en ningún momento cambiar el mundo o hacer nada positivo por personas o planeta, os lo puedo asegurar. Hace 20 años mis alumnos, cuando les hablabas de estos temas más sociales, te miraban en plan la friki esta donde sale, yo he venido aquí a ganar dinero y a vender cosas. Actualmente cada vez más los proyectos de mis alumnos, sin decir nada y sin actuar en ningún sentido, tienen un componente social, tienen un componente ecológico. Un ejemplo. No os voy a poner el de aquí, os voy a poner uno mucho más fácil. ¿Sabéis lo que es el couchsurfing? ¿Sí? Os lo explico. ¿Nos lo explicas tú? Si me llega el micro, os lo explica ella. Porque además yo os lo explicaré a la barcelonesa, que tenemos ahí una cosa que aquí no tenéis. No, es que es importante que lo expliques tú mejor. Bueno, hola. El couchsurfing es un sitio web, es como una plataforma en donde uno pone su perfil con diferentes características y demás, y ofrece un sofá en su casa a cualquier persona del mundo. Sofá, cama, espacio para que tiren una bolsa de dormir o lo que sea. Esto es una red que es mundial hoy, o sea que uno tiene la posibilidad de viajar por el mundo alojándose en casas de personas, no sé si desconocidos, porque uno accede a un montón de información de esa persona y sobre todo tiene muchas aclaraciones y acotaciones que hacen otras personas que ya se han alojado en ese lugar. Es algo así. Claro. A ver, quizás no es tan cómodo como un hotel de 4 estrellas, pero vas a conocer la realidad del lugar. En la filosofía del couchsurfing no está solo el alojamiento, sino también convivir con la gente del lugar. Esto os decía que lo explicara ella. ¿Tú lo has usado? Fantástico. Yo os decía que lo comentara ella y no yo, porque como siempre vivimos en una sociedad capitalista, ultracapitalista, y esto del couchsurfing a veces sigue existiendo, pero a veces se ha convertido en una empresa que se llama Airbnb, que es otra cosa, que ya es alquilar. Yo tengo una habitación, la pongo ahí, yo vivo en el centro de Barcelona y obviamente podría ganar mucho dinero con una habitación, pero no voy a acompañar a los que vengan a ningún lugar, de hecho ni les voy a hablar, les voy a dar la llave, me voy a ir y no voy a interactuar con ellos. Esta es la parte comercial, digamos, que olvidarla. ¿Quién inventa el couchsurfing? A lo que vamos, generación Z emprendedora. ¿Quién inventa el couchsurfing? Un chaval de 16 años que quiere ir a Nueva York y vive no sé dónde, una habitación de hotel en Nueva York, en el centro de Nueva York, no sé si habéis estado, pero de $200 baja poco, o es muy difícil encontrarla por $200, y dice, pues me invento una web. Para un chaval de 16 años montar una web son 10 minutos, me invento una web en la que intercambiemos sitio. Evidentemente es una idea brillante, es una idea colaborativa, de economía colaborativa, social, es una buena idea que prospera y que da lugar incluso a empresas, que ya os digo yo que ahora Airbnb es un derivado de esto. O sea, son una generación que cuando tiene un problema no se plantea, no, pero es que los hoteles, la industria, que cuidado, es lo que está generando problemas con la industria de la hostelería. En Barcelona odian Airbnb, lo están casi prohibiendo en muchísimas ciudades de Europa. O sea, claro, los hoteles, los hosteleros se quejan. Y si fuera hostelera, quizás no hablaría también del couchsurfing. Pero para que veáis la diferencia entre otras generaciones, los jóvenes no piensan en los hosteleros, los jóvenes piensan, si se puede viajar más barato así, además voy a conocer mejor el lugar. Piensan de una forma humana y práctica. Muchas veces estamos como sometidos a cosas que valoramos demasiado. Yo no os digo que tengan que desaparecer los hoteles, pero que el modelo de viaje del futuro se va a parecer más al de Airbnb o el couchsurfing que el actual, lo tengo clarísimo. Además de muchas otras cosas, pero es que tiene un beneficio a largo plazo. Pensad en Spotify, creo que es otro gran ejemplo. Ya no necesitamos imprimir plásticos, o generar plásticos, por lo tanto petróleo. Ya sé que bebéis del petróleo aquí, pero sabéis que es un recurso escaso en el planeta y que realmente tendríamos que intentar usarlo menos. Ya no necesitamos generar tanto plástico, que al final todos sabéis que los discos llega un momento en la vida en que ya no sabes qué hacer con ellos. Yo por lo menos tengo un problemón. Generarlos ahí cuando puedes tener un servicio para escuchar la música que quieras en cualquier momento. Esto también es una idea de un joven, en este caso sueco, que dice,
dice, oye, ¿para qué? Pues si lo podemos digitalizar, si los derechos, tampoco, esto no afecta ni a la industria, ha sido incluso una solución a los problemas del pirateo de la industria musical. O sea, todos estos jóvenes vienen casi siempre, ya os digo, del ámbito que vengan, pero vienen con muy buenas ideas y con muchas ganas de cambiar las cosas. Yo siempre recuerdo a mi hija un día en el coche que me iluminó mucho. Hay ideas parecidas que he leído en libros incluso, pero ella me la dio así a su manera en el coche. Un día íbamos en el coche y me dice, mamá, una cosa, ahí en España, con todos estos movimientos sociales que piden que los políticos no sean corruptos, que piden democracias más participativas, poder decidir más cosas, etcétera, se les llama antisistema. Mi hija no es que sea ni antisistema, no está en ningún partido, ni es política, ni nada. Pero estaba un día en el coche y desde su inocencia me ilumina, y la inocencia a veces ilumina mucho. Me dice, mamá, una cosa, dice, si se rompiera la lavadora de casa, dice, el sistema de la lavadora, digo, sí. Dice, cambiaríamos de lavadora, ¿no? Digo, sí, claro. Digo, la repararíamos. Dice, entonces, esto de los antisistema, ¿por qué lo dicen? Dice, que no lo entiendo. Dice, ¿por qué se puede cambiar el sistema de una lavadora y no el sistema de algo que no funciona? No, al final las palabras creo que se sacan de contexto. Realmente creo que todos estamos aquí, o los docentes sobre todo, porque queremos un mundo mejor. Y si estos jóvenes tienen ganas de hacerlo, para mí, orgullosa estoy de ellos y gracias a los de la generación de los 80 por los valores y a todo, ¿vale? Yo, si me dejáis, os pongo un último ejemplo. Recuerdo en Gran Bretaña una vez que puse el ejemplo este de... para que veáis que al final tenemos que estar orgullosos en el fondo de nuestros jóvenes. Yo lo estoy bastante, podríamos estarlo más, cuidado, lo estaremos más en el futuro, pero para que veáis que podemos estarlo. Yo recuerdo lo que os decía, el superhéroe o el supervillano. Hay un ejemplo muy bonito. En España hace, ya no recuerdo, 4 o 5 años tuvimos lo del 15M, que fue, ostras, nuestros jóvenes que nunca decían nada, ahora resulta que hablan y que elaboran y que hacen asambleas y que saben de política y que hacen propuestas nuevas. ¡Qué maravilla! Realmente, como madre, ya os digo yo que pensé, Dios mío, esto que está viendo webseries todo el día puede hacer otra cosa, puede cambiar su vida y el mundo de paso. Para mí fue un fenómeno bonito. Les pegaban, obviamente, o les intentaban echar a porrazos y tiraban flores. Bueno, como a veces los estudiantes en Chile, también me ha recordado en algún momento lo mismo. Todos estos movimientos sociales. Ocurrieron también hace 3 o 4 años las riots británicas, que eran gente que se autoorganizaba en redes, quedamos todos a las 12 del mediodía delante del centro comercial, quedamos los 2000 y nos metemos y los saqueamos. O sea, eso también se hace en redes, eso se hace con la misma herramienta. ¿De qué depende, y aquí viene nuestro papel como docentes, de qué depende que se haga una cosa o la otra? Yo lo dije esto en Berlín, creo, y había gente del Ministerio de Educación británico y pensé, Dios mío, la que me va a caer a mí cuando salga de aquí. Yo mostré este ejemplo como ejemplo de que la clave para que los jóvenes sean superhéroes o supervillanos es la educación y son los valores, y es una buena política educativa. Cuando salí de la conferencia, habiendo dicho eso, que los jóvenes británicos no tenían valores y con las mismas herramientas habían hecho robos y los jóvenes españoles habían hecho cosas fantásticas, los jóvenes británicos en aquel momento les preguntabas, ¿por qué haces esto? Y te decían, porque quiero un televisor de 42 pulgadas y o lo robo ahora o me espero a diciembre a la Navidad. O sea, realmente era un tema absolutamente de espejo en Estados Unidos, son jóvenes pobres, se miran en el espejo estadounidense y quieren aquello, y nada más. O sea, no había valores de fondo. Hablabas con uno del 15M y te decía, hacemos esto porque queremos un mundo mejor, menos corrupto, cambiar el mundo. En fin, veis que los valores en este caso eran distintos. Pues os podéis creer que terminé la charla y vino el responsable de educación del Ministerio de Educación británico y me dijo, oye, ¿sabes qué le has clavado? Dice, ¿sabes que la política Thatcher de gueto, de aislar a los de distintas razas, clases sociales, etcétera, hizo mucho daño? Y precisamente el problema de nuestros jóvenes es que se miran, son muy yanquis en Gran Bretaña, no sé si lo conocéis, pero sobre todo los jóvenes, cada vez es un movimiento creciente. En Europa hay como una división entre uno y otro, como aquí un poco, supongo, ¿eh? Y eso, mirados en ese espejo, pues roban. O sea, realmente fijaros que la cuestión es la educación. Yo en aquella época lo decía a todos los maestros que me encontraba, felicidades por haber educado así a estos chavales que tenemos en el 15M, sinceramente. Todo esto ha derivado en partidos políticos, o sea, se ha, entre comillas, normalizado y ha evolucionado. Pero yo me sentí orgullosa y creo que realmente, al final, si os fijáis, creo que esta es la clave, la de la participación.
Las democracias en general, no me quiero poner política, pero creo que todos, derecha e izquierda, ya sé que aquí la cosa es más complicada, pero yo he trabajado con gobiernos de los dos bandos y todos empiezan a ser conscientes de que el ADN de estos jóvenes es participativo. No se van a conformar con votar cada 4 años. Eso ya no les satisface ni se lo creen. Son chavales acostumbrados desde los 6 años a decir esto me gusta, esto no me gusta, esto lo comparto, esto no. Yo no. Yo lo que os decía de la generación X, pobrecitos de nosotros, te decían esto lo ha dicho la tele y te callas. Bueno, pues te callas. O esto lo han dicho en misa y te callas. Había muchos lugares donde, bueno, todos de hecho, te callabas absolutamente para todo. Estos chavales ya no se van a callar más. Es imposible que las cosas no cambien. O sea, realmente creo que todos ya van siendo conscientes de eso, de que tenemos que avanzar hacia lugares, también en la escuela, cuidado, que aquí damos muchos discursos y después a los alumnos no les dejamos participar demasiado. Tenemos que avanzar hacia eso, hacia la participación en las decisiones que antes tomábamos solo los mayores. En los gobiernos, pues lo mismo. Fijaros, al final, yo siempre digo que las redes sociales son como la plaza del pueblo. Allí se mueve todo, ahí la gente opina, habla, comenta, etc. La diferencia entre antes y ahora, sin embargo, es que en las redes sociales puedes analizar lo que la gente quiere, opina y hace. En India parece ser que se aprobó una ley, no sé si contra o a favor del aborto, no recuerdo y es lo de menos en este momento, y el gobierno la sacó adelante. En redes hubo tal movimiento que la retiraron. Creo que los gobiernos van a tener que, a partir de ahora, escuchar las redes, dejar de representar y gestionar la voluntad popular que se está expresando libremente en nuestras redes. Creo que esta ventaja de la Plaza del Pueblo observable es fatal en cuanto a privacidad, pero es fantástico en el sentido de que ya no hay excusa para hacer lo que me da la gana porque me votaste hace 4 años. O sea, tiene que cambiar. Vamos hacia democracias mucho más directas. Al final yo siempre digo, y acabo aquí con el tema político ya, que el político del futuro se va a parecer más al community manager del presente que al representante. Es el gestor de la voluntad popular, el gestor de lo que quiere la comunidad. No debe ser el representante, porque ya no necesitamos representantes. Esa creo que es la clave en Internet. En fin, dejo el tema político, pero yo os digo, eso, son jóvenes con ganas de cambiar el mundo, que creo que es muy interesante. Si tenéis tiempo de ver a este chaval, una charla TED, tenéis aquí, vais a tener la presentación. Es un chaval de 13 años que, como ejemplo de esto, que está dando charlas TED, que no sé si sabéis lo que son las charlas TED, pero son una maravilla, son así como punteras del pensamiento, un poco yankee también todo, pero sí que puedes enterarte de las ideas que se están moviendo en el mundo de una forma muy fácil, en charlas, en vídeos de 20 minutos. Pues esto es un chaval de 13 años que es muy divertido, le preguntan sobre la escuela y lo que os digo, no se plantea que haya nada intocable. El chico inventa la escuela desde cero. O sea, la escuela debería ser un lugar donde no hubiera mesas, ¿para qué queremos mesas? Bueno, en fin, es todo un discurso que veréis súper coherente y que además después le preguntan por el esquí y hace lo mismo. Dice, el esquí también. De hecho, el chaval actualmente parece ser que trabaja para una fábrica de gorros de esquí, que era tan brillante que al final lo han contratado, o a él o vía a los padres, porque económicamente no lo sé. Pero eso, echadle un vistazo si podéis. ¿Vale? En fin, avanzamos. En educación, hay una cosa que también... hay las competencias del ciudadano del siglo XXI, por ejemplo. Se dice, es una cosa con la que discuto con mis compañeros a veces, la más importante competencia del ser humano en el siglo XXI, hay dos de las que se habla constantemente. Estoy muy de acuerdo en una. Bueno, estoy de acuerdo en las dos, pero son muy importantes, pero no debemos preocuparnos por ellas porque creo que ya las tenemos. Se trata de dirigirlas bien, pero en el ADN de estos chavales ya vienen ahí. La primera, colaboración. Si no tenéis maquinitas, no os preocupéis. A mí me preguntaron una vez cuáles son las 2 metodologías más potentes en educación para que no se aburran tus alumnos. ¿Cuál sería la primera, que diríais directa? ¿Qué es lo que motiva mucho a los alumnos de hoy? Cuando se aburren en clase, hay una cosa que les motiva sí o sí. ¿Cómo? La tecnología, videos, multimedia en general, video, celular, redes, la tecnología. ¿Cuál es la otra? La otra es la que no es tan evidente y yo creo que como docentes a mí me alucina día tras día y además es creciente también. La colaboración. Yo ponía a mis alumnos hace 10 años a trabajar en grupos y siempre venía uno y te decía,
yo es que la nota no me la pondrás igual que a los demás porque yo trabajo más, yo quiero hacer el trabajo solo. Ahora es absolutamente inusual, les encanta trabajar en equipo, son community managers, y volvemos a la palabreja, que ya sé que también es muy yankee, pero que define bien las cosas, son community managers naturales. Cuando uno tiene un grupo de WhatsApp, integra un personaje nuevo, utiliza las habilidades que yo estudiaba en psicología de dinámica de grupos de toda la vida. Tú tienes que integrar a alguien nuevo, buscas puntos, elementos en común con las otras personas, le introduces. Cuando hay un conflicto siempre hay uno en el grupo de WhatsApp que es el que intenta, bueno, pero con la calma, tranquilos, mañana sea otro día, y hay otros que no, que siempre son los folloneros. O sea, al final WhatsApp es un grupo humano, son muy buenos dinamizando comunidades y son muy buenos colaborando. Es una competencia que ya tienen, que evidentemente es importante en el siglo XXI, pero que desde pequeñitos están trabajando y cultivando. Evidentemente en educación se trata de aprovecharlo, pero esto se hace sin maquinitas. De hecho, las maquinitas si están las usan solos. Mis alumnos tienen la plataforma típica donde colaboran sus grupos y tal, pero siempre hay un grupo de WhatsApp en clase donde es donde se mueve todo lo de verdad. Y te lo montan solos. Yo nunca les he dicho montad un grupo de WhatsApp. De hecho, siempre les digo añadidme el grupo de WhatsApp y nunca me han añadido tampoco. No sé por qué será. No añaden nunca al profe, ¿eh? También creo que es bastante inusual que añadan al profe. En fin, lo que os decía, colaboración y multimedia, pero la colaboración no necesitamos máquinas. Al final, lo que quiero que veáis es que no es una cuestión tecnológica. Me avanzo un poco, o me adelanto un poco, pero lo que os decía antes, al final, la clave para que sean superhéroes o villanos es la educación. Y al final, el mejor educador sigue siendo, y ahí sé que quizás os sorprenda en este momento, pero creo que es de lo que he aprendido en 15 años, de intentar formar a docentes en tecnologías, es que nos hemos equivocado cuando les dijimos que lo tecnológico era lo importante. Lo importante para un buen profesor es ser sabio como maestro. Mi profesor de biología tiene que saber muchísimo de biología. Y estar abierto a la tecnología, claro que sí, porque hay recursos tecnológicos fantásticos para enseñar biología. Y si uno sabe de biología y evalúa esos recursos, los contenidos de esos recursos, como experto en biología, si lo evalúa, ¿los va a incorporar o no? No lo sé, igual sí o no. Seguramente sí, si es un buen maestro y un buen sabio, lo va a intentar por lo menos. Y si no, se va a apoyar en sus alumnos. Dejaros que os explico un ejemplo que es muy gráfico. Yo ya os digo, llevo muchos años hablando de esto. Recuerdo una vez en un pueblo de España alejado, no una ciudad, digamos, estaba hablando con muchos maestras, sobre todo de mujeres, típicas maestras de escuela de toda la vida, no sé, bueno, como la maestra de escuela de toda la vida, yo creo que típica de universal, es universal la figura. Bueno, estaba hablando con ellas y recuerdo malas caras, o sea, iba hablando yo de tecnologías y recuerdo malas caras todo el rato. Al final ya paré, porque había una señora sobre todo que estaba ya roja. Digo, esta mujer me le va a dar algo, como no pare un momento y la deje expresarse. La mujer, súper enfadada, me paró y me dijo, perdona, me disculparéis los lenguajes, lo de me paró creo que es algo malo aquí. Yo es que ya llevo un lío con el agarrar y el parar y el coger y todo lo demás. Pero perdonadme, no, parar no aquí, ¿no? Esto es mexicano. Ya es que llevo un lío, bueno, da igual. En fin. Bueno, la señora, lo que os decía, se me pone la señora toda sulfurada y le pregunto, ¿qué le pasa? Me dice, no, dice, que estoy indignada. Dice, porque estás diciendo que las tecnologías pueden enseñar mejor matemáticas que yo. Dice, llevo 30 años enseñando matemáticas y estoy segura, y todos mis alumnos dicen que soy genial, la mejor docente que han tenido, y no insinúes siquiera que una tecnología lo puede hacer mejor que yo. Me lo puso súper fácil, me la quedé mirando y le dije, señora, claro que sí, es usted la mejor del mundo enseñando matemáticas. Sí, si fuera consciente de que sus alumnos son expertos en tecnologías y usted es la mayor experta del mundo en matemáticas, podríamos hacer, por ejemplo, que sus alumnos la grabaran en clase y como trabajo final presentaran lo que está usted diciendo en clase con algún interactivo que lo haga más ameno y más afín a su lenguaje y lo difundiera al mundo. Entonces todo el mundo sabría que es usted la mejor profesora de matemáticas del planeta. O sea, realmente si colaboramos con ellos de igual a igual, además es una generación muy así. Yo interactúo mucho con jóvenes. Lo que no les sirve es yo estoy por encima. Si colaboras con ellos de igual a igual, ellos saben que tú eres el sabio en la materia y si les dejas la tecnología, yo soy partidaria de formar a los docentes. Pero ya os digo, tampoco me parece la clave. La clave me parece formarles en la apertura mental de colaborar con sus alumnos en cuanto al crecimiento mutuo a través de la tecnología o de la especialidad, las dos cosas. Y para eso hay que horizontalizar, eso sí. Para eso hay que confiar en los alumnos y hay que dejarles hacer también. Y eso es lo que quizás no estamos acostumbrados a hacer como docentes. Un buen profe de biología, lo que os decía,
va a ser capaz de valorar si esto que me entregas como trabajo final en interactivo 3D o en juego o en desarrollo multimedia de como sea, lo va a ver y va a ser capaz de decir si está diciendo barbaridades o no. La evaluación de los contenidos sigue siendo responsabilidad del experto. Creo que es un win-win, en este caso una estrategia óptima para trabajar todos como maestros y como alumnos. Yo os podría poner muchos ejemplos, pero creo que la clave está así. Yo recuerdo a una amiga que me decía una vez, no, yo prefiero muchísimo más. No, o la idea está, con Internet ya podemos saberlo todo. Imaginaos que yo entro a Internet y digo, me voy a convertir en sociólogo. Yo entro a Internet y pongo sociología, definición. Me voy a la Wikipedia, me ponen no sé qué. Sigo navegando los primeros enlaces de Google que me han salido. Quizás sociología no es muy buen ejemplo. Imaginaos psicología. Eso, definición. Segundo enlace en Google, clínica de no sé dónde, que a lo mejor es pues para psicología. En fin, si me guío solo por los enlaces de Google a la hora de yo convertirme en una psicóloga experta, os puedo asegurar que quizás acabe tirando el tarot. Creo, realmente uno no puede aprender nada sin tener una buena base. Yo creo que eso es lo que a veces los jóvenes no saben ver. Hay que recordarles que andamos a hombros de gigantes y que llevamos siglos de humanidad con gente que ha aprendido y que es absolutamente estúpido pensar lo que os decía antes, no miran atrás. Hay que decirles que hay algunas cosas que sí que hay que mirar, más que nada para no vale la pena errar dos veces. Hay que conservar esa base teórica y después yo siempre digo que los alumnos los profesores tenemos que crear las raíces, tenemos que plantar bien las raíces, que esa base les ayude a navegar la vida, Internet y la vida. Ahí sí que van a saber que el tarot no es psicología, ahí sí que van a saber distinguir una escuela de otra, ahí sí que van a ser sabios en lo suyo y después que vayan hacia donde quieran. Para eso, creo que lo que más puede enorgullecer a un profesor es que con su base alguien haya hecho un árbol maravilloso, mucho mejor y distinto de otros árboles. No creo que ningún profesor quiera. Esto pasaba antes, nos decía la misma sociedad que teníamos que crear gente igual. Nos decía, la industria ya no requería eso, a la escuela se iba a salir todos igual, preparaditos para trabajar, todos conformaditos, todos calladitos. Creo que ahora la cosa ha cambiado y la gente líder y la gente de futuro precisamente es la que es consciente de su diversidad y la potencia. Yo creo que esto desde la escuela lo tendríamos que tener cada día más claro. Mira, ya tiro por este hilo porque me gusta mucho. Yo me he dedicado muchísimos años a orientar a jóvenes, a decir, jóvenes y mayores, a gente en desempleo, a gente sin trabajo. Yo siempre, hace 20 años, nunca viene un joven y te dice, yo quiero ser actor de teatro. Dices, ay, Dios mío, criatura. ¿Qué le decías? Le decías, bueno, pues tú estudias administración de empresas, te buscas un trabajo de 9 a 2 y luego por la tarde desarrollas tu pasión. Ya no lo digo nunca más. Os aseguro que quien quiera ser filólogo, que sea filólogo. Quien quiera ser actor de teatro, que lo sea. Hoy en día, realmente tenemos los recursos, tanto en Internet como socialmente, y hoy en día quien destaca es precisamente quien es el mejor en lo suyo. Hay tanto para todo que cuando uno desarrolla su pasión es cuando puede ser el mejor. Y es entonces cuando es un profesional reputado. Mirad a Steve Jobs, mirad cualquiera de los ejemplos, de los miles de ejemplos que vais a encontrar por ahí. Ya lo de ser igual a los demás ya no es rentable, ya no ayuda a ganarse la vida, o ayuda a ganársela pero de otra forma. Desde luego son más felices los segundos, ¿vale? O sea, no sé, yo creo que es otra de las cosas positivas de lo que hacemos. Si tenéis tiempo en algún momento, quizás lo conocéis, Ken Robinson y todo el tema de las escuelas matan la creatividad. Es otra charla TED, por eso os digo, hay charlas TED muy buenas. Hay una, Ken Robinson, quedárosla, si podéis verla, son 20 minutitos, es maravillosa. Y eso, las escuelas matan la creatividad. Habla de inteligencias múltiples, todo esto está conectado con eso, evidentemente. En dejar desarrollar, en no solo los que son buenos en matemáticas tienen que pasar la norma educativa, sino que un buen bailarín también podría pasarla. Eso es por lo que apuesta Ken Robinson y es otra de las implicaciones de este cambio. ¿Cómo hacer esto? Y me adelanto, estaréis pensando, hombre, ¿y cómo me lo monto yo en el aula para con 40 alumnos desarrollar el potencial de cada uno en las horas de clase? Hay un movimiento que me adelanto un poco, pero llegaremos, si nos da tiempo, porque prefiero que habléis vosotros también. Hay un movimiento, el de las clases invertidas, Flipped Classroom, que un poco apuesta por eso, apuesta por toda la parte teórica de base que es necesaria. ¿Por qué no lo hacemos en vídeo
yo como profe a veces me canso de repetir año tras año lo mismo, o sea que también me vendría de maravilla. ¿Por qué no pasamos eso a vídeo y dejamos las horas de clase para tutorizar? Creo que todos andamos faltos de atención personalizada y sobre todo los jóvenes. En casa los padres, igual el padre es experto en ingeniería y en todo lo de ingeniería ayuda un montón al niño, pero a lo mejor el niño quiere ser filósofo y no ingeniero. Es el profesor, creo, que la figura ideal para tutorizarle y para acompañarle en este desarrollo de lo que realmente quiere ser. Fijaros que no, es un planteamiento actual, ya no hace falta dar clase en un estrado, podemos grabarlo en vídeo, el chaval lo ve por la tarde cuando quiere, repite esos 5 minutos que no entiende 200 veces, además en los comentarios en YouTube los discute con los compañeros y entre ellos ya se lo solucionan, tiene muchísimas ventajas. Y en cambio lo que falta, repito, es esa personalización, esa individualización de la educación tan necesaria y que nos llenaría mucho también como profes, ¿eh? Yo creo que como profes también a veces tenemos la sensación de que necesitamos estar un poco más cerca de nuestros alumnos, de conocerles mejor, al menos en la universidad cuando tienes 200. Yo no sé, en la escuela creo que es distinto, si tienes menos suele ser distinto, pero en la universidad creo que es imprescindible. En fin, seguimos. Bueno, me salto una, pero da igual, os decía que lo que más motiva, ¿cómo hacemos para motivarles? Lo que os decía, multimedia. Yo lo digo en plan de broma, pero es así. Con mis alumnos, una de las cosas, al final ya no, porque ya les hice ver la realidad, pero cuando empezaban a hablar en clase los 10 minutos, que mantienen la atención unos 10 minutos hoy en día, no. Antes se decía que eran un cuarto de hora, que si en un cuarto de hora no habías motivado, ahora creo que es menos, creo que va bajando. Veremos algo de eso también después. Pero lo que os decía, una de las cosas que motiva es el vídeo. No me preguntéis por qué, crecieron y nacieron así. A mí, por ejemplo, me pides cualquier cosa, una entrevista, me pide un periodista mío y que le grabe un vídeo para explicarle de lo que he hablado, y os puedo asegurar que me mata. En cambio, si me hace escribirle 2 páginas, yo encanta de la vida. O sea, somos de otro lenguaje, somos de otra época, pero para ellos el vídeo es el lenguaje. Vosotros mismos buscas un tutorial en internet, dices voy a buscar algo, a mí en vídeo no lo busco, yo cuando es en vídeo no lo veo. A veces si no está en otra cosa, vale. Ellos es al revés, ellos no quieren leer, ellos ven el vídeo. Pensad, el vídeo tiene un efecto mágico. Tampoco excesivo, ya os digo, yo probé una vez ya, enfadada con mis alumnos porque no me hacían ni caso, fue aquello de pon un vídeo el más aburrido del mundo con un señor sentado en un estrado leyendo un discurso y a ver qué pasa. Y lo puse y mantuvieron la atención un cuarto de hora, más que a mí, os lo puedo asegurar, o sea, era aburridísimo y horrible, pero estuvieron ahí. Cuando terminó se lo dije, digo, sois unos tontos del vídeo, hombre, ya. Es verdad, tampoco hay que llevarlo a extremos, pero bueno, sí es cierto que es un lenguaje que motiva más. Cuidado, porque cuando digo vídeo estoy diciendo más cosas. Vamos a ver un vídeo, por ejemplo, cuando hablamos, tenemos que hablar de fenómeno youtuber, cuando entramos en esto, vamos a ver un vídeo de youtubers serios y os va a sorprender, porque creo que nos confundimos cuando también atacamos tanto, decimos, eso son tonterías de jóvenes. Eso es el lenguaje del futuro, eso en 20 años va a haber tantos youtubers de biología, no tantos no, porque ya se sabe que el mundo tampoco, pero va a haber como blogueras de moda, iba a decir, o como instagramers de moda, no creo, no tanto, pero sí va a haber canales de YouTube en lenguaje youtuber específicos para muchas más cosas. De hecho, yo creo que es una oportunidad para los jóvenes de hoy. Si yo estoy aquí, y os lo digo a los jóvenes, si yo estoy aquí es porque abrí un blog en el momento en el que tocaba abrir un blog. Ahora toca abrir un canal en YouTube en temas de educación y temas serios. No hay. Cuando hablamos de todo esto, la gente luego va a internet y busca canales de YouTube de educación, canales de YouTube de ciencia, canales de historia. Hay, pero poquito, y no hecho por jóvenes. Tenéis una oportunidad ahí, vamos, maravillosa. Os lo digo como alguien que vivió la oportunidad de los blogs y que la supo aprovechar, creo, y si no, estaría aquí ahora. Ahora, es un fenómeno parecido, el de la blogosfera de hace 10 años al de la YouTubeosfera de ahora. Yo con mis alumnos siempre les insto a que se abran canales, porque creo que es eso. En fin, seguiremos con eso, pero YouTube, o el tema vídeo. Aquí tenéis unos cuantos datos, creo que no los leéis bien, ¿no? Vais a tener la presentación, pero os vienen a decir que los chavales ya no ven la tele y ven YouTube, así de claro. Y es así, o sea, yo os puedo asegurar que creo que cada vez conozco menos chavales que vean la tele y no YouTube. De hecho, creo que Merlí igual ha tenido más éxito en todos los contextos internacionales como web serie que ha tenido que en la propia Cataluña, os lo puedo asegurar. Entre otras cosas porque somos pequeñitos y no damos para mucho, pero la posibilidad esta de globalización de la cultura es interesantísima. Ya os digo, la historia es esta. Vamos a aprender a hablar en lenguaje youtuber. Esa sería la idea. Tendríamos que aprender o que
generar contenidos en lenguaje youtuber. Me salto algunas y vuelvo después, que aquí lo puse en otro lado, pero debería haber estado aquí. A ver, si lo encuentro yo ahora. Sí, estaba... Bueno, os voy a poner el vídeo directamente. Cuando os digo hablar lenguaje youtuber, ¿a qué me refiero? Os voy a poner un vídeo de unos youtubers raros, de unos youtubers extraños, de unos youtubers jóvenes hablando de temas serios, pero en lenguaje youtuber, o sea, haciendo el tonto como hacen los youtubers, en ese tono activo que tienen los youtubers, cortando constantemente las cosas como hacen los youtubers, etcétera. Pero es que ese es el lenguaje que vende a día de hoy, o que gusta a los jóvenes a día de hoy. Es un buen ejemplo porque además hablan de temas de género. Es un colectivo al que yo conocí y que ya veréis, son muy dinámicos a la hora de contar las cosas. Yo las conocí, en ese caso eran dos chicas, en el vídeo que os voy a poner son chico, chica, son de Galicia, y van precisamente contra el bullying y el ciberbullying por razones de discriminación, de género, etcétera. Uno, cuando yo los vi presentando, yo os digo, son muy buenos. Me acuerdo, contar una anécdota, llegaron solo a sentarse, no dijeron ni hola, y una le dijo a la otra, le dice, me han robado la cartera viniendo para acá. No sé cómo le llamáis, cartera, valija, no, aquí es... Bueno, dice, me la han robado. Y la otra le dice, hombre, claro. Dice, pero ¿cómo la tenías en el bolsillo? Dice, no, asomaba un poco. Dice, pues entonces claro que te la han robado. Era una metáfora del acoso o de llevar minifalda y ser violada o tocada por el mero hecho de enseñar algo. Era una metáfora de eso. Utilizan mucho este tipo de youtubers, vamos, se montan historias para contar datos. Es muy interesante porque ya os digo, es aplicado a temas serios, ¿vale? De este tipo de canales vamos a ver muchos en un futuro. Ahora, evidentemente, no tienen tanto tirón como las Dulceidas o los Rubius o toda esta gente, no. Evidentemente no tienen tantísima audiencia como esta gente. Pero al final es un fenómeno joven, lenguaje joven en temas jóvenes. Cuando estos jóvenes se preocupen por temas adultos, aplicarán el mismo lenguaje. Y es cuando veremos emerger todos estos canales de cualquier cosita, ¿vale? Digo en YouTube, cuando digo en YouTube digo en vídeo, que también empiezan a surgir otras plataformas, YouNow, en fin, empiezan a surgir alternativas. A ver, el vídeo. Hola, somos los Queer Avengers. Qué cara de desgracia. Hola, somos los Queer Avengers. Hoy vamos a hablar de los roles de género. Malos. Los roles de género son una especie de normas a las que la sociedad está agarrada y que determinan qué debe hacer cada género para que la sociedad que rodea a esas personas esté cómoda sin sentirse incómoda. Estos roles de género son tremendamente binaristas porque solo hablan de mujeres y de hombres, ignorando todas las personas que no se encuentran entre esos dos géneros. ¡Pah! ¡Hostia, el rol de género! Yo, como hombre, estos roles de género me han afectado muchísimo, sobre todo cuando era adolescente. Con cosas como cuando era pequeño, yo bailaba y ese tipo de cosas no las debería hacer porque son cosas de chicas. Y me insultaban en cuanto a la sexualidad, en cuanto a mi género y ese tipo de cosas. Por eso, por bailar y cantar. Yo como persona que me asignaron el género femenino al nacer, pues muchas veces actúa más femenina, sé una señorita, o no hagas esto, no hagas aquello, o tú cuando seas mayor, forma una familia, cuida a tus hijos, limpia la casa, que suena muy del siglo pasado, pero esas cosas se siguen diciendo. Los roles de género se pueden distinguir, digamos, a los femeninos se les atribuye ser más sensible, la crianza de los hijos, más el ámbito reproductivo, ser débil. Todo esto influye en el ámbito doméstico, por lo que suele repercutir mucho eso en cuanto a las chicas son atacadas en la calle porque no deberían estar solas y ese tipo de cositas. Los roles de género masculinos afectan a los hombres. Por ejemplo, los hombres no tienen sentimientos, es decir, no pueden expresarlos. Que un hombre llore es algo muy femenino y está muy mal visto. ¿Cómo se le ocurre llorar a un hombre? A mí me ha pasado. Él se tiene que ocupar del mantenimiento de la familia, es decir, traer el pan a casa, la estabilidad económica. Siempre tienen que ser fuertes. Si a un hombre no le gustan los deportes, o estar al aire libre, o hacer cosas varoniles, realmente no es un hombre. Además también a los hombres se les ha dado, en sí, entre comillas, el ámbito público. A las mujeres nos llevan a la cocina y a ellos
les dan el resto del mundo. En todos estos roles de género, la peor parte siempre se la lleva el género femenino por culpa de que siempre está mal visto ser femenino. En cuanto a que un hombre no puede ser femenino, si es femenino siempre se le va a machacar en cuanto a su sexualidad, el género y ese tipo de cosas. Y si una chica es femenina en cuanto a que quiere maquillarse, usar tacones, disfrutar de su propia ropa o disfrutar de su propio cuerpo y de libertad sexual, siempre se la van a batecar. Por toda la cara. Justo antes de hacer este vídeo, pasamos por una juguetería para comprobar básicamente si seguía con los roles de género o había una especie de intento de abolir esta serie de cosas. Pero no. Pudimos observar que nada más pasar por la puerta ya había diferenciación de géneros en cuanto a que en el escaparate izquierdo era todo rosa y era todo princesas, y en el escaparate derecho era todo coches y todo pistolas y estaba en azul. Justo antes de entrar por la puerta. La sociedad de consumo siempre golpea, empuja, digamos, el color rosa a las niñas y atribuye el azul a los niños. Por eso podemos ver en el escaparate izquierdo, donde las niñas todo rosa, con princesitas y niñas jugando a muñecas, y en el lado derecho el azul, niños con caras tal, con las pistolas, los Hot Wheels y ese tipo de cosas. Y también como otro ejemplo, pues hasta hace no demasiado tiempo tú ibas a cualquier cadena de comida rápida y tenían dos juguetes. El juguete de las niñas, princesas, peluchitos, cositas rosas, y el de los niños, que eran coches, Power Rangers y más coches y cosas. ¡Coches! Como conclusión, obviamente habría que intentar eliminar todos estos roles de género porque no son nada más que cosas dañinas. Como solución a todo este tema de los roles de género, podríamos dejar que los niños jugaran en todo lo que quieren y decidir ellos por dónde van a tirar, si por las muñecas o por los coches. O por los dos. O por nada. Y si en algún momento ves una persona que no concuerda con su rol de género, déjalo en paz. Mientras no te esté haciendo daño, directa o indirectamente, déjalo en paz. Que esa persona haga su vida, que sea feliz, tú sé feliz y ya está. Y te callas. Y solución para romper con estas cosas: no tengáis hijos. ¡No! ¿Para qué queréis más niños? No sirven para nada excepto para molestar. La Coruña y todo el mundo sería mejor si no hubiera niños. Y si no hubiera niños, la economía sería mucho más feliz. Lo dice ella, que está Y estudiando yo soy economía. economista, así que lo sé. Por culpa del calentamiento global, hay roles de género. ¿Para qué queremos niños? Piensa en los osos polares. ¡Y en los pingüinos! Hasta aquí el vídeo de hoy. Yo soy Sergio Megasín. Yo soy Manuela. A secas, porque no es profesional. Cállate. Podéis seguirnos en el Twitter general de los Queer Avengers. Suscribíos y darle a me gusta si os ha gustado. Y compartirlo en vuestras redes sociales si queréis explicar a la gente por qué están mal los roles de Queer Avengers. O sea, ya independientemente del tema, que me parece fantástico, obviamente, pero independientemente de eso es el lenguaje y el tono, mezcla de imágenes, están hablando en un lado y en el otro aparece el supermercado. Lo que os decía de los alumnos que editaran a esa profesora de matemáticas maravillosa, estoy segura de que lo harían así. No sería tan aburrido el discurso, sería más divertido para ellos el discurso si mientras habla la profesora, para nosotros no, ver dos cosas a la vez, para nosotros nuestro ecosistema informativo cuando crecimos era mucho más simple. No estamos acostumbrados a ver dos cosas a la vez, ellos sí, y 5. O sea, si os fijáis, más estimular. El lenguaje youtuber proviene de los videojuegos, muy activo, uno no es, si el que habla está medio dormido, uno se duerme también. Estos están como hiper despiertos, como cuando juegan a videojuegos. Eso es casi cultura de dónde viene todo este fenómeno. Y ya os digo, aquí os he puesto un poco, y es curioso porque el otro día en una charla fue muy bonito, un chaval de 6 añitos casi que me confirmó esto. En 6, 7 añitos, recuerdo, muy pequeño, además el padre se quedó a cuadros, el padre se quedó, luego salió de ahí y le dije yo, el niño este promete, ¿eh? Le pregunté, oye, ¿por qué te gustan más los youtubers que la tele? Y me dijo, porque puedo hablar con ellos, puedo interactuar, me hablan, me contestan, es más divertido, es más rápido, me decía. O sea, me decía muchas de las cosas que veis ahí. Una de las claves es esa, la interacción, pero otras son esas, la diversión, obviamente, la expresividad emocional, no están ahí siesos o no sé, no están ahí, lo que os digo, motivan, son capaces. Eso cuando os decía el buen profesor,
Un buen profesor se puede grabar en vídeo en su mejor sesión y ningún profesor es capaz de ser brillante cada día de su vida dando 5 horas de clase diarias. En cambio en YouTube o en formato vídeo te grabas una sesión, te tomas un buen café, despierta por la mañana, grabas la mejor sesión del mundo y ahí la tienes ya para siempre. Perdonad lo del micro que no me acuerdo. ¿Os estáis enterando de algo por ahí atrás? De algo sí, ¿no? Vale. Bueno, ahora lo pongo aquí otra vez. En fin. Lo que os digo, es un lenguaje más que quedaros con lo de la expresión emocional. Yo creo que la clave, al final, más allá de todo esto que os digo, la clave del éxito del fenómeno de youtuber para mí está precisamente en la expresión emocional. Aquí teníamos el ejemplo del chico que no podía llorar. Yo a veces hago consultoría de temas de redes sociales con empresas y te dicen, oye, ¿y si el que tuitea se equivoca? Pues si se equivoca, en el siguiente tuit dice, ay, disculpas, me he equivocado. Y lo cambia, evidentemente no en ideas. Si hace una falta de ortografía, son más espontáneos, son más libres. Vivimos a veces demasiado lo de la expresión emocional. Yo lo he dicho siempre, uno se ríe por la calle y le miran mal. A mí me apetece a veces reírme por la calle y me río porque estoy en Barcelona, pero tampoco puedo pasarme porque te miran mal. Ya no os digo que vayamos por la calle dando gritos, pero sí que realmente a veces somos excesivamente pulcros en estas cosas. Creo que los jóvenes nos están dando lecciones también con esto y lo estamos viendo a diario en YouTube. Una de las cosas que sí hacen es expresarse más auténticamente, más espontáneamente. En fin, os he puesto la parte buena, ¿eh? Si os vais luego a casa y buscáis los youtubers de moda en este momento, me diréis, oye, que no hablan de nada de lo que has puesto. O sea, las temáticas incluso son horribles, machistas, terribles. Como siempre, a mí me hace mucha gracia, el otro día en un reportaje de televisión también me preguntaban por qué nos asusta, ¿por qué es tan raro para los padres ver a los youtubers? Cualquier padre ve a un youtuber, yo veo a los youtubers que consulte a mi hija y digo, niña, de hecho a veces viene, mira qué gracioso. Sinceramente, me hace gracia cero, o sea, no, yo le digo que sí, le río la gracia, pero en el fondo no lo entiendo. Ahí está la clave. ¿Cuándo antes hemos tenido oportunidad los padres o los maestros de verlos en directo en el bar? Esto es como verlos en directo en el bar, en el fondo, muy parecido. Claro que nos asusta. Si mi madre hubiera venido cuando yo tenía 14 años al bar a verme, también se hubiera asustado. A ver, también hay que recordar que son jóvenes. Y volvemos a esto en el ámbito de redes, creo que hay que recordarlo constantemente. Es que los jóvenes hacen el tonto en las redes. Los jóvenes hacen el joven en las redes. Y harán el adulto cuando, repito, utilicen ese lenguaje en un futuro. Pero son jóvenes. También a veces no recordamos cuando nosotros teníamos su edad, tampoco éramos tan perfectos. En fin, una cosa que es importante y que os quería decir respecto a esto. La privacidad, por ejemplo. Los de la generación X, que os decía que somos tan alucinados con las tecnologías, somos un peligro con patas en Internet. O sea, no tenemos ni idea acerca de cómo gestionar nuestra propia privacidad en redes. ¿Sabíamos cómo gestionarla en la Plaza del Pueblo? ¿Sabías que no tenías que hacer determinadas cosas delante de la gente porque si no te iba a caer el pelo? Esto lo sabíamos, pero en redes andamos hiper perdidos. Los jóvenes, su Plaza del Pueblo es esa. Saben gestionar la privacidad 28.030 veces mejor que nosotros. Si tenéis algún tipo de problema de privacidad en redes, os vais a vuestro hijo, hija, alumno, alumna y le decís, oye, ¿cómo puedo hacer para que esto que publico solo lo vea 3 de las 100 personas que me siguen? Y os lo dice, o sea, no hay ningún problema. Esto me recuerda, los padres cuando te vienen y dicen, no, el niño ya no publica en Facebook. El niño a lo mejor es que tú no ves lo que publica en Facebook. El niño publica, o no, porque Facebook, cuidado, se están ya enfadando con Facebook, son muy listos, no les gusta tanta publicidad. La red del futuro, según ellos, es Instagram, porque de momento, que pertenece a Facebook también, dicho sea de paso, pero porque de momento no se pasan tanto en cuanto a publicidad. O sea, cuidado que quizás sí se están dando de baja de Facebook, porque se están creciendo y convirtiendo en críticos y viendo también la parte oscura de todo esto, pero a la vez, ya os digo, lo conocen muchísimo más que nosotros. Yo creo que esa es la clave. Yo recuerdo un ejemplo en España que fue muy llamativo, de una concejala que tuvimos, que se hizo unas fotos eróticas y se le envió a un chico con el que estaba casada, con hijos, era un rollete, era no sé cómo lo llamáis aquí, allí lo llamamos rollete, era un rollete más joven que ella, un rollete obvio de alguna forma. Llevaba 2 días con él, la chica se hace unas fotos, la mujer, que era concejala de un pueblo, es como un alcalde, ¿no?, pero como del equipo político de un gobierno, bueno, fue muy famoso en España, ahora la mujer es muy famosa y tal. Bueno, esto fue hace como 5 o 6 años y a mí me vino muy bien para tantear el estado de la cuestión joven,
tanto en cuestiones de género como en cuestiones de Internet. Yo aproveché este ejemplo, bueno, la chica se hizo fotos y el chaval lo viralizó, el chaval las difundió, las envió a todo el mundo, aquello al final todo el mundo había visto el vídeo de esta señora, que yo siempre decía que lo de ver el vídeo ya era delito, o sea, a mí me llegó el vídeo y a mí me importa 3 pares de narices, sinceramente, lo que haga esta señora en su intimidad, con lo cual no lo abrí. Yo creo que también tenemos que ser responsables a la hora de, cuando no solo es quien lo emite, sino quien lo es que dándole cancha a eso. Eso es muy argentino lo de la cancha, pero creo que no debemos darle cancha a esas cosas. Pero bueno, ya os digo, llegó mi hija por la puerta, fue de esos ejemplos que la utilizo vilmente, y le dije, niña, ¿has visto lo de Olvido Hormigos? Que se llama así esta señora. Dice, no, se lo expliqué, porque claro, no, porque es una cosa de mayores, a ellos yo creo que esto les parecía una tontería, de hecho, ahora os digo. Y me dice, y se lo cuento, le digo, no, una señora que está casada con hijos y es concejala pública y es una figura pública y se hizo unas fotos así eróticas y se les envió a un chico, un vídeo, no lo sé, y el chico lo viralizó. La primera frase de mi hija, si la primera frase de mi hija hubiera sido qué guarra, la hubiera sentado 8 horas y me hubiera replanteado la vida. No lo fue, obviamente, ni lo va a ser. Realmente no tenía miedo de que lo fuera, tampoco, lo digo casi que en broma. La primera frase fue, ¿pero esta señora es tonta o qué le pasa? Claro, dice, a ver, tú tienes un rollete de 2 días, más joven que tú, que es, vamos, parece que va a ser un rollete, y le envías un vídeo erótico así por la cara, en redes además, mira, no sé, en un pendrive, y que tampoco, pero en redes además, dice, esta señora, ¿qué le pasa en la cabeza? Lo que no ven, esta señora creo que tiene mi edad, lo que no ven los de la generación X, os aseguro que los de la Z lo ven clarísimo. La generación Z, en cuanto a las tecnologías, y de verdad que estoy cada día más convencida de ello, son los más racionales. No tienen el miedo de la Y, no están tan alucinados como la mía y son bastante conscientes. A mí, una de las cosas que os digo que mis alumnos cambian año tras año es en bajarme un poco a mí. Año tras año, cuando yo estoy tan optimista y como me veis y diciendo lo maravilloso que es Internet y lo mucho que puede ayudar a cambiar la humanidad, son mis alumnos los que me dicen ya, pero yo cuando hacemos una cena con amigos apagamos el móvil. O los que me pegan a mí la bronca porque me dicen, profe, estás todo el día mirando el móvil y no saludas por los pasillos. Son ellos los que están poniendo a la tecnología en su lugar. Yo siempre lo cuento así, cuando nació el telégrafo parece ser que también hicimos lo mismo. Unos cuantos alucinados empezamos a colgar todo tipo de tonterías y nimiedades. Enviar telegramas tontos. Parece ser que las madres enviaban como 6 telegramas al niño que estudiaba no sé dónde. Hola niño, tu padre está bien. Hola niño, tu padre ha dormido una siesta. Hola niño, tu padre se ha comido un huevo. O sea, hay un gráfico que muestra la evolución del telégrafo y al principio era así. Después se racionalizó su uso y llegamos a una meseta lógica, de uso racional. Esta generación, estos jóvenes son los que a veces te pegan la bronca a ti, papá, por el mal uso que haces de las redes y son los que están ayudando a normalizar la cuestión. Es curioso, yo siempre digo que son muy face to face, les gusta es como cuando decíamos la universidad va a desaparecer como tal, todo va a ser online, ya no hace falta ir a la universidad. Los jóvenes de 14, 15, 16 dijeron, ¿cómo? Que no voy a ver a mis amigos y no voy a... ¿Cuántos jóvenes de 16 años conocéis que prefieran estudiar online? Creo que entre uno y ninguno, creo que va por ahí. Realmente el ser humano es sociable, a esa edad más, y Internet no va a poder con ello. Quizás lo ha parecido en algún momento, toda tecnología debe evolucionar y es el ser humano el que acaba como apropiándosela. Quizás ahora estamos llegando a eso, en algunos momentos sí hemos pensado que nos aislaba, pero yo creo que es la tecnología social más potente después del lenguaje que ha tenido la humanidad, seguro. Yo creo que vivimos un cambio de paradigma y precisamente gracias a una tecnología igual que el lenguaje. Diría que la primera tecnología social es el lenguaje, obvia y imprescindible. La segunda, creo que dentro de 2000 años se hablará del cambio de paradigma de las redes sociales y se hablará de esta nueva tecnología para la humanidad capaz de cambiar muchas cosas. Espero que en positivo. Quizás no, quizás hayamos muerto todos por ataques terroristas organizados en redes, no lo sé. Pero yo soy optimista. Bueno, seguimos. Creo que yo quería que preguntarais y hablarais y... A ver, quedan muchas cosas interesantes, pero también quiero que participéis. ¿Tenéis muchas preguntas, cuestiones ya en mente o podríamos empezar ahora con las preguntas? Igual me preguntáis algo que voy a contar y aprovecho y os pongo el slide. ¿Alguien tiene alguna pregunta, observación?
Los jóvenes, os lo siento, pero hemos dicho que sois participativos y yo ya estoy cansada. Yo siempre, lo que decimos, fijaros, esto es importante en educación, son participativos, el tema es para qué. Yo la primera vez que les conté a mis alumnos que teníamos superpoderes ahora y que podíamos organizar cosas colectivas muy bonitas desde las redes, me dijeron, ¡ay, qué bien! Este domingo vamos a organizar una movilización colectiva contra el cierre de Series Lee, que era como un portal de descarga ilegal que cerró. Claro, la buena noticia es que tienen ganas de organizar cosas y de cambiar las cosas. La mala es que quizás no están demasiado orientados en cuanto a lo que es importante o no en el mundo. Ahora, evidentemente, es un caso puntual. Seguro que se les ocurren mejores reivindicaciones como esta de la reforestación de Sprite de los bosques. Obviamente, pero para que me entendáis, es como la colaboración. Saben colaborar, son activistas, tal, pero como profesores, maestros, debemos orientar los temas, debemos orientar en lo que sabemos. Y creo que de lo que es importante en esta vida, en este mundo, cuando uno es mayor sabe más que cuando uno es joven, obviamente. Creo que ahí está la clave. Mark Prensky inventó el concepto de nativo digital y ha sido como un concepto que ha ayudado mucho a explicar esto que os digo. Tenemos a estos, Mark Prensky decía, los jóvenes han cambiado, ahora son nativos digitales maravillosos, estudian solos, pueden buscar información, Sí, pero si les formamos. Hay teorías después de Prensky que dicen el nativo digital no existe. Yo he participado hace poco en un libro en España, yo no lo hubiera titulado así, yo sí creo que existe y debemos potenciarlo, creo que es un poco un juego de palabras absurdo. Sí existe, sí es diferente, pero evidentemente no se va a cultivar solo. Lo que os digo, hacen muy bien todas esas cosas en sus ámbitos personales y de ocio. ¿Por qué no hacen muy bien todas esas cosas en sus ámbitos profesionales y de conocimiento? ¿Porque nadie lo ha intentado? ¿Porque no hemos intentado aprovechar esas competencias para la educación? Creo que ahí está la clave. Y que como profesores debemos educarles en sus lenguajes y en sus contextos. Lo que os decía de las actividades en Instagram. Cuando hago una actividad en Instagram le estoy diciendo, chaval de 16 años, que no es vergonzante colgar una foto. Ser un buen estudiante no tiene nada de vergonzoso, hijo mío, todo lo contrario. O sea, lo que tiene de vergonzoso, según mi opinión, es vivir en casa de los padres a los 40. Eso sí es vergonzoso. Pero ser un buen estudiante no debería avergonzarles. Tenemos la oportunidad de eso también con las redes. En fin, vamos a... si no se os ocurre ninguna pregunta, yo sigo, Vale, a ver, propuestas concretas un poco. Me he saltado algunas que creo que os serían interesantes, dejadme revisarlas porque me he tirado adelante antes mucho y creo que había alguna que os quería mostrar. Sí. Vale. Bueno, lo que os decía, jóvenes con superpoderes. Para mí los superpoderes básicos de Internet son la información. Hay por ahí una estadística que no recuerdo exactamente, pero que dice como que cualquier ciudadano del mundo en el año 2017, por ejemplo, tiene 10.000, creo que millones de veces más información que la que tenía un presidente de los Estados Unidos hace 50 años. O sea, la información... El fenómeno Wikileaks es el que ha ayudado en parte a la liberación de algunos países árabes, de algunas dictaduras, la información fluida, las pocas posibilidades ya en España, lo vemos cada día, surgen bancos donde nuestros políticos tienen cuentas y todo eso es cada vez más difícil de ocultar porque en Internet es un lugar en el que la información es fluida. Esto es un ámbito distinto, la información tiende a ser libre por naturaleza, en Internet fluye por naturaleza y evidentemente se trata de cortarla, pero tiende a escapar. Cuando penséis en el software ilegal, la clave es la misma, es casi imposible hacer algo ilegal, o sea, encriptar algo absolutamente en Internet. Depende de la inteligencia humana desencriptarlo y ahí somos mucha inteligencia humana junta que puede trabajar y hacer las cosas. En fin, nuevos valores que hemos hablado todo el rato de ellos. En Internet se aprenden valores nuevos también. No me gusta lo que dices en la calle, muchas veces significa violencia física. No me gusta lo que dices en Internet, por muy troll que te pongas, no vas a poder pegar a nadie. Cuidado que a mí me han hackeado el blog alguna vez, cuidado que tiene sus... Pero aún así prefiero que me hackeen que me peguen, ¿qué queréis que os diga? Y prefiero que existan colectivos que tratan de cambiar el mundo hackeando cosas, ¿sabéis? Todo el tema de hackers éticos, que no violentando. O sea, sinceramente, yo siempre digo que las revoluciones violentas
son rápidas pero poco efectivas, la gente se queda descontenta y creo que vivimos muchos casos de estos en el planeta, y que las verdaderas revoluciones, y siempre pongo al movimiento feminista como ejemplo, son lentas y no violentas. Eso a largo plazo sí que tiende a cambiar de verdad las cosas, porque violentamente es muy fácil cambiar las cosas. Creo que lentamente, a veces somos todos muy impacientes, lentamente y éticamente y respetando, creo que se cambian de verdad, que es la gracia de que después no haya una guerra a los 50 años como pasa creo en 1000 lugares del mundo. En fin, valores, organización y participación, creo que es el gran valor. Clay Shirky, un muy buen sociólogo norteamericano, para mí el primero que analizó fantásticamente bien todo el tema del cambio de paradigma, hablaba del poder de la organización sin organizaciones. Es un poco la primera, o lo que significó un primer Internet. Hoy en día las organizaciones de los individuos se unen ya en las mismas reivindicaciones, pero al principio sí que lo nuevo era que el individuo tuviera esa voz que nunca había tenido. Se dice, como curiosidad, si os fijáis, se dice que de hecho el ser humano, si os fijáis, el ser humano siempre hemos dependido unos de otros para informarnos, para vivir en general. En las plazas del pueblo, cuando yo quería informarme, quería saber qué cultivos eran los buenos para el año que viene, todo, me iba a la plaza del pueblo y entre iguales, entre seres humanos, nos informábamos. Vinieron los medios de comunicación, las grandes ciudades, el capitalismo voraz, todas estas cosas, y nos aislamos de alguna forma. Se dice que la época, desde la aparición de los medios de comunicación hasta las redes, ha sido una anomalía histórica. El ser humano es sociable por naturaleza y siempre ha funcionado colaborando. Muchas de las cosas de economía colaborativa de ahora son calcadas las podéis encontrar sus orígenes en la cultura maya, en México, en las poblaciones tradicionales, segurísimo que en las poblaciones aborígenes de aquí. Todo el tema de economía colaborativa, de consumir de una forma social, es muy antiguo, se está rehabilitando con Internet, pero si os fijáis sí que es clave el hecho de que ya podamos volver a informarnos entre seres humanos. Durante un tiempo no fue así. La abuelita típica, yo siempre pongo el ejemplo de mi abuelita, que la primera vez que vio un televisor le decía a la chica, ¿cómo que va a llover mañana? A la locutora. No sé si lo decía o me lo contó de su abuela, no lo sé, pero da igual, creo que es un buen ejemplo. La gente mayor con la tele siempre hablaban, porque era normal hablar con la información. ¿Desde cuándo la información no podía decirte, oye, que no va a llover, que no veo nubes? ¿Desde cuándo? Era anómalo lo de la televisión, el contestador automático, un poco lo mismo, como le hablaban también, porque siempre todo había sido interactivo. Yo siempre lo digo, los abuelos hubieran entendido Internet de maravilla, comparándolo con la plaza del pueblo. Al final son nuevas, las redes sociales son nuevas plazas del pueblo, donde todo vuelve a manejarse un poco de la forma tradicional, curiosamente. En fin, bueno, organización, participación y la felicidad esta que yo os decía, y aquí sí que me vais a tener que decir algo porque si no me voy a enfadar. La felicidad, no miréis esta, otra de los superpoderes. Se dice que los jóvenes de hoy son más felices. ¿No me decís nada ahí? Es que me han comentado, o me comentan por ahí que hay temas sobre felicidad y jóvenes precisamente en la zona, ¿no? Tenéis problemas de suicidios, jóvenes, etcétera, ciberbullying, temas de estos. Bien, lo vemos después. Que sepáis que a nivel global los índices de suicidio en el mundo han bajado y los jóvenes se reportan como más felices. Vamos a ver qué pasa ahí. Al contrario de lo que pueda parecer, las redes lo que hacen también es que todo sea más viral y que cuando algo ocurre, la chica que graba algo antes de hacer una barbaridad, eso nos llega a todos y parece que sea más. Realmente parece que es menos. En cuestionarios de autoestima, de felicidad, etcétera, salen bastante más altos que cuando nosotros teníamos 14 años. En general, los jóvenes en el mundo se sienten más felices. Yo sinceramente no sé si lo son o no. Pero en un contexto como el que viven, en el que ven barbaridades infinitas, yo no sé, las decapitaciones yihadistas estas que nos llevan por WhatsApp, aquí supongo que menos, pero barbaridades llegan a todas partes, o sea, ven de todo y son capaces, aún así,
de querer cambiar el mundo y de no meterse en una jaula o aislarse en un videojuego para siempre jamás. A mí me parece admirable. Yo creo realmente que sí son más felices, ¿vale? Después lo podemos hablar, si queréis, en base a ese dato que me parecía curioso, pero que le comentaba, quien me lo comentaba, un chico de la radio, y le decía, hombre, yo creo que aquí la clave está, lo que puede aportar Internet es lo que os comentaba al principio, esa posibilidad de unirte a gente como tú. Cuando uno se siente discriminado, aislado, solo, y por lo menos puede ver que los institutos en España son como los del Merlí, no es verdad, cuidado, es una webserie, también hay ciberbullying, también hay discriminación, pero cuando uno puede ver que otro modelo es posible, cuando uno puede contactar en Facebook con un grupo, una comunidad de gente que es pues gay como tú, o negro como tú, o que le gusta el fútbol como tú, es que me da igual, lo del fútbol no es discriminatorio, pero ¿me entendéis? Uno es más feliz, o sea, creo que ahí está la clave de la mayor felicidad de los jóvenes. Por lo tanto, Internet va a beneficiar seguro en ese problema que pueda haber, seguro. Creo que es un elemento importante, creo. En fin, bueno, seguimos y ya vamos terminando. Os he dejado algunos datos como pedagogos. Para los más académicos, yo siempre digo que Internet hace realidad algunas viejas utopías educativas. Me faltó aquí Freire, quizás porque en mi contexto no es tan citado, pero estoy convencida, y he leído a Freire, de que mucho de lo que Freire decía, si hoy levantara la cabeza, estaría contento de que se puede hacer en Internet. Hablaba mucho también de aprendizaje social, colaborativo, del grupo, y creo que en Internet, ya os digo, puedes, aparte de que se nos han vuelto todos los chavales colaborativos, los instrumentos, en este caso los WhatsApps, las comunidades, ayudan también a potenciar eso. Como vivencia personal, lo de vivir solo online algo es bastante frustrante. Uno llega un momento, incluso con vosotros, o sea, yo llevo años hablando con gente de vuestro ministerio, con Claudia, con otra gente. Para mí, solo estar en la red soy un ser humano, necesito también hacer realidad ese tipo de relación que tienes en la red. El ser humano tiende a querer hacer realidad las relaciones, en todos los sentidos, desde las sentimentales hasta todas, las profesionales y todas. Bueno, lo que os decía, 4 o 5 teorías que creo que se benefician. Un ejemplo muy cortito, la zona de desarrollo próximo de Vygotsky. Para los que no la conozcáis, es aquella idea tan democrática para mí, tan bonita para mí, de que uno no es inteligente, uno es las posibilidades que uno tiene en la vida. Y no es lo mismo nacer en Estados Unidos que en los Urales, en el momento de Vygotsky, que era el gran ejemplo de Vygotsky. Internet amplía, y eso creo que es innegociable, las zonas de desarrollo próximo de todos. Yo no sé si habéis hecho nunca un MOOC, Massive Open Online Courses. Si no lo habéis hecho, no estaría mal que apuntarais la sigla y cuando lleguéis a casa buscarais. Por aquí os aparece la sigla también. Creo que en español les llaman MOOCs, bueno, suena muy mal en español. Los MOOCs son cursos gratuitos ofrecidos por universidades de todo el mundo. Ya no me preguntéis por qué, por datos y por marketing, ok, pero están ahí. No, ya la cara, al final también todo tiene ventajas e inconvenientes, pero están ahí, cursos ofrecidos por Harvard, por cualquier universidad del mundo, sobre sus temáticas, que pueden facilitar, volviendo a lo de antes, lo de la buena base para que después alguien pueda formarse autónomamente en Internet. Si uno quiere ser psicólogo, se hace un MOOC de Harvard gratuito, desde la India. Si un chaval en India tiene una conexión a Internet, cuidado que ese es el gran qué. Si tiene una conexión a Internet y quiere ser psicólogo, con esa base de ese MOOC de Harvard ya va a poder navegar libremente en la red y seguramente no acabará tarotista, como os decía antes. No tengo nada contra los tarotistas, dicho sea de paso, pero psicólogos no son otra cosa. Podría poner el ejemplo a la inversa, Uno pone la palabra tarot y acaba, pues no sé, hablando de psicología. Me refería a lo vago que es navegar por Internet si uno no tiene una base y un criterio. Eso es importante y me adelanto y casi que cierro con esto. Tengo aquí 4 gráficos que os van a venir muy bien. Aquí los tenemos. A ver, al final volvemos a nuestro papel como docente y cerramos ya. Y relacionado con todo esto, al final un MOOC de estos, un curso masivo online de estos, que ya os digo, puede favorecer que gente que nunca hubiera podido acceder a eso pueda tenerlo, es una buena base para después navegar lo de la raíz y el árbol y todo esto que os decía. Hay un estudio que a mí me resulta muy gráfico para explicar esto y para que podáis explicar esto y defender vuestra tarea como sabios,
como docentes sabios, que creo que es la clave. Mis profes quiero que sean sabios, después ya podrán ser muchas cosas, pero tienen que ser sabios. Bueno, lo que os decía, hubo un estudio hace muchos años, no iba dirigido a esto, iba dirigido precisamente a desmontar Internet. Era un estudio que afirmaba que el ser humano es muy manipulable. Entonces, lo que hicieron fue crear un sitio web con formato de Wikipedia. El diseño es importante, esto siempre en marketing se sabe mucho, tipo Wikipedia, fondo blanco, letra negra, tipo tipografía Wikipedia, en la que afirmaban, con un montón de artículos científicos, videos de expertos internacionales, en la que afirmaban que había nacido una nueva especie de pulpo que se llamaba Octopus pax arbolis, o sea, el pulpo salió del agua, y ahora colonizó los árboles, y ahora ahí entre los pajaritos estaban los pulpos que caían ahí las patas, y pues eso, había nacido y tal. Eso lo pasaron a una muestra de como 10.000 estudiantes norteamericanos universitarios y a ver si se lo creían o no. Parece ser que el 90% lo creyó, porque estaba muy bien documentado. Esto es como el fin del mundo de Orwell, ¿eh? Esto es, cuando documentas muy bien algo en un medio que genera credibilidad, la gente se lo cree. Lo que pretendían demostrar con ese estudio es que en Internet éramos fáciles de manipular y creo que se equivocaban. Lo que demuestra el hecho de que se lo creyeran el 90% es que les faltaba una cosita. ¿Quién fueron el 10% que no se lo creyó? Los que tenían algún tipo de idea sobre biología. Si alguien de aquí es biólogo o sabe de estas cosas, de ciencias naturales, yo quizás me lo podría creer porque confieso que no es mi especialidad, cero. En psicología no me vais a engañar, pero en esto me lo podría creer. A alguien de ciencias naturales esto, como mínimo, lo ponen, ni contesta ni sí ni no. Yo creo que no se lo cree directamente. De aquí a que una especie mute, de hecho la evolución es muchísimo más lenta. Yo, por lo poco que sé, la evolución es tan infinitamente lenta que sería muy raro que de golpe el pulpo saliera del agua y saltara al árbol. Habría estadios intermedios, digo yo. El pulpo come cosas marítimas, además, ¿no? Es complicado el tema. ¿Eres bióloga? ¿No? Digo, vale. Digo, ¿había algún biólogo por aquí que os lo hubieras creído, los biólogos? ¿Los profes de naturales os lo hubieras creído? ¿Sí? ¿Te lo hubieras creído? ¿No? ¿Bióloga? No sé si me llega el cable. Pues sí que llega. Disculpa, ellas te han señalado, te aviso. ¿Sois profes de naturales? ¿Por qué es difícil esto? ¿Cuál era la pregunta? ¿Por qué no te creerías nunca que los pulpos vivan en los árboles así de pronto? No, porque su hábitat es el agua, nunca va a ser mejor. Bueno, a ver, es que lo tienen tan claro que es así. Para alguien volvemos a lo de antes. ¿Cuándo somos manipulables? ¿Cuándo nos creemos las mentiras que nos dicen? Y aplicarlo a la política y absolutamente a todo. ¿Cuándo no tenemos ni idea de nada? La cultura en cualquier cosa es la salvación al espíritu crítico. O sea, al final, por eso os digo que nos equivocamos cuando insistimos tanto en que los profes tienen que saber usar las maquinitas, que vale, y no insistimos en que lo importante es que los profes sepan de lo suyo. Eso no está en Internet, eso no lo vas a encontrar en Internet. Vas a encontrar algún MOOC que te pueda guiar, algún buen libro de texto. Esos serían comparables a un profe. Eso, si me dijerais es que los libros o los MOOCs van a sustituir a los profes, igual, o los blogs de los profes o los canales en YouTube de los profes van a sustituir a los profes, igual me lo creería. Pero lo que necesitamos todos antes de enfrentarnos a cualquier ámbito de conocimiento es una buena base. Y esa es la que tenéis vosotros y la que tenéis que seguir trabajando vosotros. Abiertos a la tecnología, repito, pero evidentemente sabiendo que los protagonistas seguimos siendo los profesores y los docentes. En fin, el ejemplo este a mí me gusta mucho porque trasladado al ámbito familiar se convierte en algo bastante dramático. ¿Cómo? Que me hacen signos. Dime. Hola. ¿Sí? Acabamos ya, si es eso. Vale, dime. Hola, ahí está. Una pregunta, antes que pases a este tema, quería preguntarte, ¿cuál es tu opinión con respecto al uso o no del celular en la clase? Te la contesto, no hace falta. ¿Alguien le puede decir cuál es mi opinión respecto al uso del celular en la clase? A ver, mira, te lo voy a decir muy simple. Yo lo sé. Sí. Quería que lo expreses nada más. A ver, el celular yo me lo llevo al trabajo, yo lo llevo ahora mismo y en toda la charla no lo he encendido ni he mirado nada, porque soy consciente de que mientras estoy dando una charla no es
eso lo aprendí porque alguien me dejó llevar el celular al trabajo. Si cada vez que yo hubiera ido al trabajo hubiera tenido que dejar el celular en la puerta, yo mi próximo trabajo, cuando me dejen entrar con el celular, seré absolutamente inconsciente de lo que se puede hacer o no con un celular en un espacio compartido en el que se está trabajando. Yo creo que cuando eliminamos esa... A ver, primero, el celular en el aula puede ser hiperútil. Yo no sé cómo andáis de equipos, pero tampoco, creo yo, ninguno andamos de equipos. No, es que, mira, el celular, te pongo otro ejemplo real. Hace 2-3 años me llevaron en Buenos Aires a visitar una escuela, creo que Avellaneda. Fue algo muy divertido, ¿eh? Estábamos allí, a ver, obviamente ellos querían quedar bien conmigo, querían mostrarme lo mejor de la escuela, y hubo un momento en que me quisieron mostrar no sé qué historia, supongo de conectar igualdad, que se movía en la red, o sea, que tenían que conectar a internet. Bueno, por X motivos no tenían demasiado buena conectividad y en ese momento el wifi no funcionaba, entonces no me lo pudieron mostrar. La profesora se puso toda nerviosa y había ahí 10 o 12 chavales en el aula. Yo, no digáis que me di cuenta, pero en algún momento me di cuenta de que uno de los chavales activaba su 4G del móvil, la profesora se conectaba y fue el chaval el que dijo, profe, que yo puedo. Lo conectaron y me mostraron en interactivo. O sea, es un ejemplo de 1000. Estás haciendo un trabajo en el que hace falta buscar información. Qué mejor que un celular. De hecho, los celulares ya a día de hoy son como, o sea, es un ordenador, no es... El 1 por 1 yo no creo que haya llegado a todos, con lo cual permitir que el chaval se traiga esa... Al final el celular es el disco duro, yo lo digo siempre, es como el disco duro, ¿eh? De hecho, hay muchos trabajos donde ya empiezan, esto es muy americano, pero te hacen la entrevista y después te piden el celular. No el celular, pero te piden cuál es el entorno personal de información que usas. Es importante. Yo si contrato a un trabajador que sé que no consulta nunca noticias nuevas, sea en RSS, en Twitter, en Facebook, de su especialidad, quizás es que no ama mucho lo que hace. Si uno adora, si uno está encantado con lo que hace, le encanta saber cosas nuevas y consultarlas y tiene su software, su hardware preparado para ello. Yo creo que incluso diría que hay que aprender a enseñar a cómo montar el celular, ¿no? ¿Cómo lo diríamos? Espera, es que no se me ocurre, pero enseñar a hacer un celular útil para el aprendizaje. Lo que hemos dicho de los nativos digitales, que lo son, pero debemos potenciarlo. El celular puede servir para jugar Clash Royale como un desesperado toda la vida, o puede servir para tener una herramienta en la que informarte de lo que te interesa en esta vida a nivel de conocimiento. Quizás en el aula deberíamos enseñarles a hacer eso, porque nadie se lo va a enseñar, sino en la universidad yo lo tengo claro. En la universidad es imprescindible eso. Quizás más pequeñitos el tema es más complicado. Aún así es mucho más fácil dominar un aula, pues si les has apagado, robado y expulsado los celulares, que sin. Lo que decimos que se aburren, ¿qué hacen cuando se aburren? Pues se van a jugar al Clash Royale. Este es el tema. ¿Qué tienes que hacer como profesor? Y no es fácil. Intentar ser más interesante que Clash Royale. No es fácil. Ahí vamos con multimedia, juegos interactivos, Flipped Classroom, invertir el aula. Yo creo que ahí están las claves. Si no, al final creo que no... Te conteste bien, ¿no? Vale, dime. No, en realidad, los que somos de la generación X o anterior, ¿sí? Como profes, no podemos comprender cómo los jóvenes o los niños, porque hacen las dos cosas a la vez, te prestan atención, trabajan y a la vez están con el celular. Muy buena. Nosotros somos los que no podemos adaptarnos a esa situación. Muy buena. Porque no es que no dejan de hacer lo que están haciendo. Puede haber uno que otro caso que está en cualquiera, pero son los menos. Totalmente. Vos le preguntás algo y te contestó. Totalmente. Le pedís que te entregue el papelito o lo que vos le solicitaste, la actividad, y ya está. Total. Eso es lo importante. Al final todos, cada día más, también en la empresa se trabaja por proyectos. Ya lo de los horarios. Yo he estado en oficinas donde todo el mundo leía el periódico porque teníamos que esperar a las 8. Estamos las 2 últimas horas todos haciendo lo que nos daba la gana. Pero la cuestión era salir a las 8. La perspectiva actual no va por ahí, va por cumplir objetivos y generar proyectos. Con lo cual, ya has dicho una cosa muy interesante que ayer no dije y que hoy no os hubiera dicho tampoco. Esta idea de que hacer varias cosas a la vez es no aprovecharlas es de viejuno, tiene toda razón. Estamos mayores cuando decimos eso. Cuando alguien dice eso de que es que yo no entiendo, el niño no puede hacer los deberes si está en WhatsApp y está viendo un video y está escuchando música y cada 5 minutos para jugar una partidita de no sé qué.
Estamos mayores. Se dice, no, hay una clave cognitiva. Los cerebros todavía no han cambiado. El cerebro se adapta al contexto informativo en el que se mueve, es adaptación también. En este entorno en el que están tan colapsados de estímulos, hay una cosa que ellos saben hacer 1000 veces mejor que nosotros, que es el switch. No son multitarea, ¿eh? El ser humano todavía no sabe. No pueden ver y saber el sentido de una película y hacer los deberes a la vez, aquello en plena atención. No, porque el ser humano no es así. Pero lo que sí saben hacer muchísimo mejor que cualquier adulto es cambiar de tarea en un milisegundo. Yo pongo siempre un ejemplo muy tonto. A mí cuando me llaman por teléfono, estoy escribiendo un artículo y me llaman yo soy la más borde del mundo laboralmente por teléfono. Yo estoy escribiendo y me llaman por teléfono y colgaré el teléfono, me fumaré un cigarrillo, me tomaré un café, me daré una vuelta y en media hora a lo mejor vuelvo al artículo. Pero me has cortado el rollo. O sea, yo estaba ahí con mi artículo y ellos no, ellos están hiper acostumbrados a contestar al WhatsApp de mamá, que es muy pesada, y seguir con los deberes, y bueno, ahora juego un poco y ahora hago un Skype con mi amiga de no sé dónde, y lo hacen rápido, y su atención es capaz de cambiar de una cosa a otra inmensamente rápido. Eso y otras cosas, los cerebros se adaptan. Creo que va por ahí. Tenemos que poner... Al final, yo siempre digo que uno es bueno en lo que hace en la infancia, y eso hay que recordarlo. Cuando uno era bueno en fútbol, yo os lo digo por experiencia, yo intenté jugar a fútbol como con 28 años y por poco me mato en el primer partido. Dije, no es lo mío, por poco me mato. Cuando uno no ha aprendido algo desde pequeño, puede entenderlo, puede cabalgar en ello, pero no es propio. Esa forma, ellos han vivido un entorno cognitivo distinto, un entorno informativo distinto. De alguna forma eso es natural para ellos y para nosotros no. Nunca, eso recordarlo, nunca seréis tan buenos en tecnologías como ellos, nunca, por mucho que estéis ahí. En tecnologías, en el sentido que le deis a eso, evidentemente sois los reyes. Es muy interesante porque la multitarea en sí es un poco un mito, ¿eh? También el ser humano todavía no es. Decir que el cerebro humano ha cambiado estructuralmente en 20 años, evolutivamente, esto los de biología también lo pueden decir, es una barbaridad. Pero sí que hay pequeños cambios como ese. Y sí que parece que hay niños ya pequeñitos que empiezan a ser multitarea real, ¿eh? Que empiezan a poder ver 2 películas y enterarse de las 2 a la vez. Parece ser que sí. En fin, más preguntas. No, quería hacer 2 comentarios. El primero es que muchas veces los docentes están muy preocupados y pierden mucha energía en quitar el celular del aula o impedir que lo utilicen, y quizás esa misma energía se podría utilizar en generar una propuesta que involucre a los chicos, ¿no? Y que tenga en cuenta todas estas... Totalmente. El celular aspectos. es una extensión, y pensad, es eso, es una extensión de sí mismos. Y el otro comentario es contar una experiencia. Una profesora de historia en un tercero ESO había dejado una clase para que se la reemplazara sobre Rivadavia como ministro y después, posteriormente, su presidencia, y utilizaba el libro. El texto era bastante complejo y aburrido y utilizaba muchas palabras que los chicos desconocían. Entonces, cuando se les preguntó a los chicos cuál era la visión de Rivadavia como ministro, qué era lo que quería para Buenos Aires, se quedaron como mudos. Todo lo que habían leído no habían podido procesarlo. Entonces yo les dije, saquen el celular, busquen una imagen de una pintura de época de Buenos Aires, de esa época como era, googleen Londres, París en la misma época, qué era lo que quería y por qué. Posteriormente, actividad esa. Claro, y ahí pudieron entender la visión. Y posteriormente, hablando del empréstito y el dinero que había pedido Rivadavia, les dije, bueno, busquen el bono que acaba de comprar el gobierno a 100 años en distintos medios de comunicación, a ver qué opiniones tenían, no sé, La Nación, Página 12, Clarín, para que puedan encontrar. Y charlamos sobre eso y pudieron entender lo que era la deuda externa y cómo se había iniciado. Después tuvimos que volver al libro, porque yo tenía que dejarle a la profesora lo que me había pedido, pero el significado había sido otro, y todo con el celular. Quizás alguno contestó WhatsApp en el camino, no sé, no era importante, pero la disposición de los bancos en el aula ya había cambiado, no estaban uno atrás del otro y pudieron interactuar con la tecnología que tenían.
Me parece un muy buen ejemplo, además no especialmente tecnológico, es un celular como base de información. No estamos hablando de... No es caro, para que me entendáis, que a veces nos asustamos. Fantástico ejemplo. Además, lo que veis es que si no está en el celular igual no es importante. Es que tú no le puedes decir a un chaval que hay algo importante que solo está en los libros. Cuidado, mira, hay una serie de, así como os he enseñado este canal de YouTube, hay otro canal que se llama HistoryTube, que es muy divertido, porque me ha recordado un poco este debate. Yo defiendo el libro, y el libro, para aprender algo profundamente, creo que es una herramienta imprescindible para cualquier cosa que quiera profundizar. Aún así, volvamos a ser conscientes de su entorno cognitivo. Yo me aburría de pequeña, como no había gran cosa que hacer, me iba a la biblioteca y me sumergía en el libro. Hoy en día tienen 84.000 opciones que son la biblioteca o son el interactivo 3D o el juego o el WhatsApp, o tienen miles de opciones. Lo que cuesta hoy en día es captar la atención, que se motiven por algo. Sabéis que a mí la desorientación que llevan me parece lógica porque tienen muchas opciones. Cuando eligen normalmente también saben elegir bien y no me parece un problema, pero sí tardan mucho en orientarse porque hay demasiadas opciones. A veces lo tecnológico, esta actividad con el móvil o ese interactivo 3D, o en el caso de la HistoryTube, es una profesora que decidió al final disfrazarse de Lady Gaga y ponerse a cantar con coreografía Lady Gaga la Revolución Francesa, o sea, la mujer ya harta de que no la escucharan, hizo como toda una serie de la Guerra de Troya, la Revolución Francesa, 3 minutos, la mujer, creo que era el Revolution no sé, pero buscarlo, HistoryTube, os va a gustar. Bueno, evidentemente un buen profesor de historia contemporánea me va a decir, eso no sustituye para nada. Yo leí un buen libro de la Revolución Francesa, por ejemplo, me acuerdo todavía de él, de lo bueno que era, con 19 años, y estoy segura de que, bueno, era mucho más satisfactorio el libro que ese pedacito de vídeo. Pero es que no van a llegar al libro si no les ponemos el pedacito de vídeo. Las editoriales en España, no sé si aquí tenéis mejor relación con el libro. En España estamos un poco ahí. Ha habido una crisis, no se vendían libros, empiezan a publicar presentadores y gente de la farándula de alguna forma, y el valor simbólico del libro se devalúa, de alguna forma cae. En esa afición por vender libros, que en España, ya os digo, yo creo que el libro en España está en crisis, en esa afición no hay editorial en España que pretenda vender un bestseller que no haga un vídeo corto de 1 minuto y medio antes para difundir eso en redes y que al final les compren el libro. O sea, mi hija lee, pero lee cosas que le recomiendan los youtubers, cosas que ha visto un pequeño vídeo que hablaba de eso y le interesa el tema y lo compra. Nosotros éramos diferentes, nos aburríamos, yo leía cualquier cosa, era bueno también, porque descubrías cosas nuevas, cuidado, pero creo que la forma es la correcta y esa actividad en el móvil es el disparador de la atención a la temática. Me parece genial esa actividad, además simple, barata, económica y sin grandes maquinitas, me parece muy buena actividad. Y con celulares, que ya os digo, que al final en Estados Unidos ya se empieza a hablar del bring your own device, lo que os decía, incluso a nivel de trabajo, quiero un trabajador que además quiero ver cómo son sus dispositivos. Es que es lógico, es que son extensiones ya de nosotros mismos, de alguna forma. Venga, más preguntas. Ahí voy yo. Los ejemplos me vienen magníficos, luego os los copio. Luego copio, por aquí me contaron también en Buenos Aires uno muy parecido a este y lo voy diciendo, o sea que me parece genial que pongáis ejemplos. Bueno, por ahí quizá más que pregunta, nosotros vemos que los chicos nos superan en un montón de conocimientos, la información también nos supera. No nos superan en cuanto a conocimientos, ahí te equivocas. No, pero en cuanto a herramientas, pero yo creo que el papel del maestro es tengo 1.000.000 de información sobre un tema. ¿Qué le tengo que enseñar al niño? Criterio. A que pueda discernir, a que pueda elegir, a que pueda ver distintas opiniones de un tema y tomar una postura, ¿sí? Y yo como docente respetar su postura. Puede haber 3 o 4 posturas diferentes de un mismo tema y poder aceptar esa diferencia, que es lo que hablaba usted sobre la diversidad. Lo del árbol. El árbol ya me gustaría, a mí me gusta ver esas divergencias. Eso significa que tu buena base ha podido dar lugar a cosas nuevas. Entonces, bueno, yo creo que el papel del docente hoy no es enseñar solamente, sino también ayudarlos a ellos a pensar, a establecer criterios,
a elegir y elegir, como usted decía, unas buenas elecciones en cuanto a lo que se tiene que aprender o demás. No está mal también volver al libro, que ellos puedan escribir sin las palabras recortadas como hacen en WhatsApp, que es toda abreviatura, que puedan adquirir el lenguaje convencional, pero la guía del docente va a seguir siendo fundamental, me parece siempre, que el maestro no va a terminar y no se acaba, porque está Internet, el rol del maestro. Yo creo más importante que nunca, ya te digo, es en la era de la información y del conocimiento, ¿quiénes son los que desde siempre hemos sido los garantes del conocimiento, no de la información? Que ahí entran documentalistas, bibliotecarios también, que son maestros también, en el fondo creo que los podemos adoptar fácilmente. Somos los protagonistas nosotros, por eso te digo que se equivoca cuando toda la escuela 2.0, los 1x1, yo no sé si lo visteis así, pero yo trabajaba en esto y hasta determinado momento no me di cuenta de que se estaba despreciando a los profesores en el fondo. Se estaba diciendo, ahora todo hay que hacerlo con maquinitas, todo lo que hacéis está mal. Esto es terrible, o sea, había profesores, yo lo digo siempre, hay profesores 2.0, Freire estoy segura de que era un profesor 2.0 y no tenía ninguna maquinita, o sea, este ejemplo, tú me lo has dicho con el celular, igual en los años 30 te los llevabas a una biblioteca y les hacías ver también el contexto, les hacías ver imágenes, cosas de la época para que entendieran el contexto. Pensad, es muy importante, se habla de que el gran kit de la cuestión para formar a los jóvenes de hoy precisamente es el contexto, que entiendan las cosas. No es tan importante que almacenen datos enciclopédicos porque están en la nube, que sepan las capitales de los países y los ríos, eso no es tan importante como que entiendan quién era y qué papel y qué ideas podrían ayudar a transformar nuestra realidad o no, o deberíamos desechar porque en nuestra realidad no caben. Esa es la función, totalmente. No, muy bueno. Una cosa que quería decir al hilo de lo que ha dicho y que me parece justo para el libro, que sepáis que el libro es otra de las cosas que se da por muerta hace años y que al final, naturalmente, el ser humano parece ser que aprende mejor leyendo libro físico que ebook. ¿Vale? Al final yo lo recuerdo siempre, para entender muchas cosas en esta vida, de verdad que a veces os acordaréis, recordad que somos animales. El ser humano en el fondo, aunque no lo quiera reconocer, es un animal. Y si no, cuando se nos caiga un árbol encima, nos daremos cuenta rápido de que somos animales. Es un animal sujeto a eso, a lo físico. El libro, el hecho de que la información sin lugar concreto físico no es natural para el ser humano, para el animal humano. El libro localiza la información. Yo no sé si os ha pasado, yo estudio mejor. A ver, cuidado que quizás porque lo aprendí, pero los jóvenes de hoy también se están volcando mucho hacia el libro, creo porque es más significativo. Aquella información que tiene un lugar es más significativa para el animal. Las informaciones sin lugar, os puedo asegurar que para el animal son absolutamente irrelevantes, no existen, no abstraen. Nosotros también tenemos esa parte animal que en cosas así se nota. El libro se habla de que sigue siendo un muy buen instrumento pedagógico. Yo creo que va a ser raro, pero sí es verdad que va a ser una muy buena tecnología el libro en un futuro. Hay un vídeo por ahí, os lo digo porque hay un vídeo en plan de broma que lo dice, dice, mira, tengo la información localizadita, además me lo puedo llevar al tren. Dice, es una tecnología fantástica, lo hace como en plan de broma, no sé si habéis visto ese vídeo, pero creo que tiene bastante razón en el fondo. Bueno, más cositas, si es que no os da tiempo, que ya no sé. Venga. Hola, bueno, mi nombre es Blanca Nieves, estoy a cargo de una escuela rural dentro de una estancia. Y bueno, lo mío era preguntarles si ha tenido experiencias dentro del trabajo en ámbito rural y bueno, cómo, por ahí si puede contarnos algo. Bueno, me gusta mucho el tema rural y de la escuela rural y realmente creo que ahí Internet es espectacular. En la entrevista también que me hacían hace un momento en la radio se muy divertido porque no sé por qué salía Islandia. Yo no sé si sabéis que tenéis muchas cosas en común con Islandia o no os habéis dado cuenta todavía. Yo en cuanto aterricé y bajé del avión, se lo dije a Claudia, excepto por los árboles, que allí no hay. Y llevo 2 días o 3 aquí y me confirmo, incluso en el carácter, incluso en cosas, en educación y en todo, os parecéis mucho a Islandia. ¿Sabéis qué ha hecho siempre Islandia como país aislado del resto de Europa? Aprender un montón. Son de la gente más culta de Europa porque han estado siempre hiperconectados y escuchando a series, informaciones, publicaciones, cultura de todas partes. Son hipercultos los islandeses. Viven aislados pero conectados, con lo cual tienen acceso a toda esa realidad mundial.
Yo creo que tenéis muy buen sustrato en la escuela rural para eso. Es un lugar seguro desde el cual la conectividad es imprescindible, pero teniendo eso, creo que es la condición ideal, pero es un muy buen lugar donde formarse. Como experiencias concretas te podría decir que siempre que viajo a entornos rurales insisto en la conectividad, porque al final por mucho que hablemos de las bondades de todo, si uno conecta y aquello no tira, menos para un joven que está acostumbrado a que las redes tiren, por eso triunfan, Snapchats y tal funcionan, aunque sean más sofisticadas, pues eso, una buena conectividad. Pero creo que es ideal el entorno rural. De verdad, pensad en Islandia, porque me recordáis mucho, me comentaban, es un poco estar lejos físicamente, pero a la vez quizás esa misma sensación de insularidad te genera más inquietud por saber qué pasa en el mundo. Me ha gustado mucho que me citaran Merlí en la radio. Es el primer país en el que me citan Merlí. El primer país, la primera zona. No sé si en Buenos Aires citan Merlí, pero me ha gustado. Yo no os podría citar ninguna de vuestras series nativas. Yo soy más inculta que vosotros en ese sentido. Fijaros, es así de simple, ¿eh? Vosotros tenéis la inquietud de mirar hacia allá y hacia allá no tenemos demasiadas inquietudes de mirar hacia ningún lugar. Pensad en Estados Unidos, donde creo que históricamente no han mirado a ningún otro lugar. Y no creo que sea la cultura que queremos para el mundo, ni muchas de las cosas que queremos para el mundo. Bueno, Dolores, venga. Tengo que agradecerte en la boca de todos. Venga, a vosotros. Así que ellos tienen que ir seguramente a trabajar. Les volvemos a agradecer estar presentes y bueno, un gran aplauso a la protagonista que es Dolores Reichmann.